Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y les hablo como de costumbre desde Jackson, en el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América, en una mañana soleada que es tarde para nuestro invitado de hoy, Allen Best de La Página, y es alguien con quien llevaba ya un tiempo queriendo hablar, profesor, escritor y también director del canal literario de YouTube Bienvenido Bob, uno de los varios canales en español que dejan claro que la literatura interesa en las redes sociales y en YouTube en particular, y es un canal que yo llevo siguiendo desde hace ya bastante tiempo. Algunos de los libros que nuestro invitado de hoy ha escrito se titulan Caminaré sobre las ratas, Los insignes o Esto no es Bambi. Y si ustedes conocen su canal de YouTube, también conocen, por supuesto, estos libros, porque tiene ese momento spam siempre al final de los vídeos en el cual habla de su propia producción literaria. Ya está al otro lado de la línea cibernética y es David Pérez Vega. David, bienvenido al En Vez de La Página y muchas gracias por estar aquí hoy. Hola Antón, ¿qué tal? Encantado. Muchas gracias por invitarme. Y bueno, pues mucho interés por tu programa, por tu vida en Tennessee. Y ya te decía antes, cuando estábamos hablando antes de empezar, que yo creo que es lo que me hubiera gustado a mí de verdad. O sea, ser profesor de literatura y el tema es de la universidad americana. Lo imaginé alguna vez porque mi mujer estudió filología hispánica. Ella no se fue a Estados Unidos o a dar clases, pero tiene amigas que sí, que yo las conozco, que estuve en universidades americanas dando clases de español, de literatura, de historia, y fue algo que a mí me apeteció siempre hacer, pero claro, no había caso porque yo no estudié filología. Pero de hecho, uno de los personajes de uno de mis libros, El hombre ajeno, le puse en esa tesitura, es decir, era un chico que había estudiado filología hispánica, que estaba acabando un doctorado y que su sueño era ser profesor de literatura en Estados Unidos. Y yo creo que le trasladé algunas ideas mías o algunas sensaciones o sueños frustrados. Bueno, y luego el personaje tiene una historia del pasado, que había habido un muerto en la infancia y cosas así, claro, se ha inventado. Pero bueno, estaba esa pulsión ahí de lo de ser profesor de literatura y irme a Estados Unidos y todo eso me interesaba mucho. De hecho, el personaje de Caminar entre las ratas, que es un poco alter ego mío hasta cierto punto, porque luego hay sucesos inventados y tal, sueña por las noches que vuelve a ser joven y en vez de estudiar, el personaje entraba en una ingeniería y se pasa a estudiar empresariales. Yo en la realidad empecé ciencias físicas, lo dejé y me pasé a estudiar empresariales y sueña como que vuelve a empezar y estudió filología hispánica y es como una cosa que te da el personaje pero porque la tengo yo. Y he tenido temporadas de soñar eso, o sea, es que es muy curioso, o sea, de soñar que volví a ser joven y estudiaba filología hispánica y era profesor de literatura. Pero claro, luego también lo hablo con profesores de mi colegio, que trabajo en un colegio de bachillerato de economía, y me dicen, bueno, no le idealices esto porque luego nos tiramos la vida corrigiendo, además de exámenes, corrigiendo redacciones, que tú no las corriges, y los chicos llegas a las clases y les llegas con unos poemas de Damaso Alonso y les dan igual. O sea, y te vas a llevar un chasco, porque lo tuyo, economía, como mis alumnos, la mayoría, el 100%, van a estudiar ADE, ahora están de moda las licenciaturas dobles, ADE y Derecho. Como yo les doy ADE, les doy Economía de la Empresa, consideran que es importante lo mío. Claro, les interesa más que la lengua, digamos. Entonces, bueno, en realidad no está mal. O sea, yo estoy contento con el trabajo y me gusta la economía porque puedes hablar de muchas cosas, pero lo de filología hispánica es como lo tengo ahí grabado y hay gente que me dice, ¿por qué no estudias ya de mayor esto? Digo, pues mira, es que el tiempo que tengo libre prefiero dedicarlo a leer y a escribir que otra vez a estudiar, porque ya el tema de estudiar yo creo que me agobia un poco, aunque esos estudios probablemente no me costarían mucho, seguramente. Yo entiendo lo que dices tú, David, y entiendo también lo que dicen tus compañeros, porque yo en realidad nunca tuve el sueño necesariamente de ser profesor de español o de literatura en los Estados Unidos. Yo de hecho pensaba que iba a ser profesor de inglés en alguna parte de Europa, pero al final la vida da vueltas, las cosas cambian y acabé siendo profesor de lengua y literatura españolas aquí en los Estados Unidos. Y desde luego el sistema universitario de los Estados Unidos en un principio me atrajo mucho, era bastante diferente desde mi punto de vista al sistema universitario español, aunque la verdad es que el sistema universitario europeo últimamente se está empezando a acercar cada vez más al modelo
estadounidense, la verdad. Pero bueno, todavía hay diferencias y yo siempre digo que son dos sistemas diferentes que tienen sus pros y sus contras, como prácticamente cualquier cosa en esta vida, ¿no? Tú hablabas de que en estos momentos eres docente y que enseñas economía y yo me pregunto, David, ¿cómo son o cuáles son tus primeros recuerdos relacionados con la literatura? Cuando eras más pequeño, cuando empezaste a leer, Pues no mira, necesariamente qué libros leías, pero qué recuerdos tienes relacionados con los libros. yo creo que el primer recuerdo de libros importante, yo creo que es cuando no sabía leer todavía, que me leía cuentos mi padre, había un compañero suyo que vendía como a la época de los 80, que la gente vendía enciclopedias y sacaba un sobresueldo en el trabajo, que mi padre era ingeniero, y vendía libros. Y entonces le vendió unos libros de Alianza, que eran cuentos de los hermanos Grimm y cuentos de Hans Christian Andersen. Y mi padre me los leía cuando yo tenía, es que no sé cuántos años tenía, 4 o 5, pero yo creo que no sabía leer o no leía con fluidez para leer un libro, para leer un texto. Y recuerdo que mi padre me leía aquellos cuentos que ya he mezclado unos con otros en mi cabeza, no sé cuáles de Hans Christian Andersen y los hermanos Grimm. Y recuerdo cuando me hablaba esas metáforas que los animales hablaban, había una rana en un pozo que hablaba, y a mí todo aquello me estimulaba mucho. Yo recuerdo el cuento, sobre todo, el del hombre que perdió su sombra, que fue la primera vez que reflexioné sobre lo que era la sombra, porque tú veas tu sombra cuando daba el sol, pero claro, la idea de que en el cuento la sombra se separaba de la persona, que era algo irreal, y yo como niño de 4 o 5 años sabía que era irreal, pero trastocaba la realidad aquella idea y me hacía que la realidad fuera algo más mágico, algo más potente. Y yo creo que esos son mis primeros recuerdos de lo que puede ser un lector sin ser lector yo real aún. Era un lector que escuchaba un cuento, una narración. Y yo creo que aquello, o sea, reflexionando de mayor sobre los comienzos de todo esto, yo creo que es mi recuerdo primero de lo que era la literatura. De hecho, me acuerdo un día que fue muy frustrante para mí, que le pregunté a mi padre si él escribía cuentos, porque yo estaba convencido de que tú escuchabas los cuentos, leías los cuentos y tú los escribías también. Como que hay una relación en esas ideas. Y recuerdo que mi padre me dijo que él no escribía cuentos y me sentí como extraño, como diciendo, ¿y por qué no escribe cuentos? Cuando es lo lógico, ¿no? O sea, si tú te gustan los cuentos, los estás escuchando, los estás leyendo, deberías escribirlos también. Entonces, yo no sé, yo creo que en mi cabeza se vinculó muy rápido la idea de leer y escribir. O sea, la idea de que leer crea una nueva dimensión en la realidad y que escribir trascendía también a la realidad y cuando eras tú el creador de algo, ¿no? Como, a mí eso siempre me pareció muy atractivo. Y yo he estado en una casa que, a ver, en mi casa, pues mi padre era ingeniero y leía libros, pero leían bestsellers, tampoco era, había mucho fomento de la cultura, digamos, ¿no? Y yo siempre me buscaba gente que leyera, que escribiera y no sé, me costó mucho porque no vivía en un entorno donde la gente escribiera. Y entonces recuerdo de una cuñada de mi tía que escribió una tesis y ya aquello de escribir una tesis de la universidad, una tesis de historia, ya me parecía como y que le iba a publicar la tesis, que era un libro que le había escrito a mí, aquello ya me parecía que había algo fascinante en eso. Y no sé, o sea, yo es que de niño recuerdo cuando tú juegas con otros niños en la calle, al balón, a las canicas, que me gustaba mucho. Pero luego yo recuerdo que llegaba a casa y me ponía primero con los cómics, de Mortadelo y Filemón, o Zipizape, todo eso, que me gustaba mucho. Y luego, una cosa que yo creo que me marcó mucho fueron unos libros que se llamaban Grandes Novelas Ilustradas, principalmente de Julio Verne y Emilio Salgari, que mi padre se los compró al hombre aquel que vendía libros en el trabajo, el de los cuentos de Christian Andersen, los hermanos Grimm, y eran, sobre todo, unos libros, que los tengo en casa de mi padre, no los tengo aquí, que eran 10 historias de Julio Verne. Entonces eran 20.000 leguas de viaje submarino, en 30 eran siempre el mismo formato, 30 páginas de cómic. Los hijos del Capitán Green, 2 años de vacaciones, todas estas historias, 5 semanas en Globo. Yo aquello lo leía con 8 o 9 años y recuerdo que me fascinaba. Y luego fue un poco de decepción para mí cuando esos mismos libros de Verne me acerqué en el libro de verdad, los leí con 11 o 12
Y recuerdo que no me impresionaron tanto como a los 8 o 9 los tebeos, la versión tebeo. Quizá porque era más niño, entonces esas imágenes del Capitán Nemo se me quedaron más grabadas, o no sé, o no me acabó de gustar tanto Verne como escritor realmente. Ujú. Luego sí que recuerdo pues pasar de estos tebeos con 9 años creo que fue a los tres investigadores. Unos amigos míos de cuarto de GB pues empezaron con los tres investigadores, me los dejaban y el primero que leí, o sea, el primer libro que leí era El misterio del fantasma verde, que era el número 4 de los tres investigadores y se generaba un misterio de unos amigos que investigaban cosas y que era... Y que había un misterio en una casa, que había un fantasma, entonces había una intriga en el libro que a mí como niño me interesaba, tenía 9 años por ahí, sí. Y entonces ya seguí con los tres investigadores, los cinco algo, pero menos. Y luego pasé a los libros de Alfaguara juveniles, que siempre me parecieron mejores que los de Barco de Vapor. Yo creo que Barco de Vapor estaba demasiado edulcorado, Ujú. la historia. Y yo creo que los de Alfaguara se permitían ser un poco más crueles. Y yo creo que eso a mí me emocionaba. O sea, había un autor que se llama John Christopher, que era un autor inglés, que tenía alguna novela para adultos de ciencia ficción, que era La muerte de la hierba, Ujú. pero las novelas de adolescentes, las leí con 10 11 años, me fascinaron. La trilogía de los trípodes se llamaba. Las montañas blancas, La Ujú. ciudad de oro y de plomo y El lago de fuego. Eran. Esos tres libros me encantaban, que eran que el mundo había como retrocedido porque había una invasión alienígena, que iban como unos trípodes, y la gente, y los niños cuando cumplían 14 años ponían una placa y se convertían como en autómatas, como gente dominada. Y hay unos chicos que tenían 13, van a cumplir 14 y huyen porque no quieren pasar como a ser dominados por los alienígenas. Y a mí aquella aventura, que la leí varias veces, yo creo que me impresionó mucho y además me marcó que luego fui un lector de ciencia ficción y Ujú. terror durante muchos años con estos libros de John Christopher, sobre todo. Luego había otro que era un viaje en el tiempo, a la época de los romanos, Ujú. otro se llamaba Un mundo vacío, que era de pues, una novela apocalíptica que desaparece todo el mundo por una enfermedad y quedan unas pocas personas. Y a mí todas aquellas historias que leía con 10 o 11 años me fascinaban. O sea, era la idea de una aventura, de algo diferente, algo que rompía la rutina, digamos, ¿no? De la Es que, vida cotidiana. es que en realidad, David, escuchándote hablar, yo me siento muy reconocido a mí mismo, ¿no? Me reconozco a mí mismo en lo que dices, porque yo tuve también ese mismo tipo de experiencias. Todos esos libros de los que hablas, pues estaban en mi casa, yo los conocía, yo los he leído, y reconozco que a mí me gustaban más también, como tú dices, los libros de Alfaguara Juvenil. En mi caso, quizá porque tenían un componente más social, incluso más realista algunos de ellos, porque a mí me gustaban pues muchos de los escritores alemanes, nórdicos, que en aquellos momentos, como María Gripe, por ejemplo, como Peter Hertling, que realmente eran escritores que se centraban también en cuestiones sociales y en cuestiones más realistas, y a mí me gustaban esos, pero al mismo tiempo también la ciencia ficción. Entonces estoy muy en Sí, consonancia con lo que explicas. a mí ahora que lo Y, dices, o sea, me gustaba mucho, por ejemplo, si te acuerdas, que está intentando acordarme de la autora, cuando Hitler robó el conejo rosa. sí, sí, por supuesto, de ¿Cómo Judith se llama Carr, esta creo que se autora? llamaba, ¿no? Judith Judith Carr. Carr, sí. Ujú. A mí esa me impresionó mucho y luego la segunda parte, la batalla de Inglaterra, porque yo no sabía lo que era lo de los nazis, lo de los judíos, lo descubrí en ese libro. Y me llamó muchísimo la atención. Y ya preguntas a los adultos, ¿no? Esto de los nazis, ¿qué es? Lo de los judíos. Y ahí también era como adentrarte en algo de la historia, tú como niño, que yo lo desconocía, y también me recuerdo aquello que me causó como horror y fascinación, aquel libro. Lo debí leer con 10 11 años o algo así. Y algunos que has dicho, Cristina Gripe se llamó. María Gripe o Christine María Gripe, Nöstlinger esa la también. leí también. María Gripe, sí, pero esa no me acabo de convencer, yo creo. Porque leí uno, Los hijos del vidriero. Ujú, No sé sí. si no me gustó. Que ese estaba en barco de vapor, me parece. Sí, ese es el barco de vapor, la naranja, La naranja, exacto, sí. la colección naranja. Y luego me gustaban, yo creo que un poco más los rojos, pero yo no sé, o sea, me gustaban, los leía y Ujú. compré bastante, los tengo aquí, los estoy viendo. Pero yo creo que los de Alfaguara eran mejores. O Sí, sea, sí, estoy de acuerdo. Y además en Alfagor estaba Mija Lende también, que yo creo que para mí fue como sí, una sí, bueno, introducción a la también. mitología y también, en cierto modo, no necesariamente ciencia ficción, pero sí a la fantasía, ¿no?
Y se lo leí en sexto, con 11 años, La historia interminable, que me encantó. Y luego, bueno, Momo también, pero más de Historia interminable, que la leí 2 veces. Y luego yo creo que ya el momento ahí clave de esto fue cuando con 12 años leí El Señor de los Anillos. Bueno, primero El Hobbit de Tolkien y un poco después, cuando empezó el curso, septiembre-octubre de séptimo, leí el Hobbit. Que además fue una iniciativa muy interesante que en mi colegio la profesora de lengua hacía como una biblioteca de la clase. Había un armarito en la clase y cada alumno llevaba un libro. Y los viernes se abría eso y se cogían y se dejaban los libros. Y un compañero llevó el del Hobbit, de Tolkien, en la edición esta de cartón bueno del Círculo de Lectores, y yo lo saqué y me fascinó ese libro. Y entonces convencí a mi madre que se hiciera el Círculo de Lectores para comprarles el Señor de los Anillos y el Señor de los Anillos lo leí en Navidades de séptimo y eso me fascinó. O sea, ahí sí que fue como yo quiero escribir. O sea, con 12 años era como, es que a mí esto, meterme aquí en un mundo inventado y crear y todo esto, o sea, ya lo tenía, lo arrastraba de aquellos los cuentos de Andersen, los hermanos Grimm, pero yo creo que ya con 12 años fue como la idea consciente de yo me quiero dedicar a esto, porque claro, yo tenía la vocación ahí, lo que pasa es que como luego mi padre era ingeniero, en mi casa era como que no estaba bien visto lo de dedicar a las letras. Y mi padre era como hay que ser ingeniero porque nada, esto es lo que da dinero, digamos. Mi padre tenía una idea muy mercantilista, digamos, de la educación. Y porque, bueno, él venía de un entorno y sus padres no tenían una educación, él había dejado de estudiar a los 14 años, había vuelto con 16 y, bueno, trabajando, se había sacado la ingeniería con mucho esfuerzo. Y entonces él veía la educación como una posibilidad de ascenso social. Y entonces él las carreras de letras las veía como una cosa de señoritos, que decía en mi casa, eran las carreras de letras. Y entonces estaba enfocado como a ciencias y yo iba como para ingeniería, pero al final me metí en físicas, que fue yo creo que un error. O sea, no me disgustaba, pero era más que una idea romántica, porque me gustaba Isaac Asimov y la ciencia ficción, y claro, es que luego no tiene nada que ver eso. Y luego me cambié, de haber cambiado algo de letras ya a filosofía, historia o literatura, y me cambié a empresariales, porque digo, esto sí que tiene salidas laborales, y ya con esa idea de casa, y me convalía las matemáticas y que las tengo aprobadas de físicas y no sé qué. Y era también como una cosa práctica. Pero claro, ahora a la larga dices, para ser profesor podía haber ido al otro lado y sería profesor de literatura y no de economía. Pero bueno, yo que sé, que ya a estas Y alturas... estarías corrigiendo esas Claro, composiciones y y a lo mejor redacciones. me gustaría menos la literatura, a lo mejor, porque como siempre tienes el gusanillo de lo que no hiciste, en tu cabeza lo vuelves más importante. Pues claro, yo me he cruzado con un montón de profesores de lengua y literatura que no sienten fascinación por la lectura. Sí, y eso sí que es un problema, realmente, porque Me parece sorprendente y es más habitual de lo que parece. sí, es que además al no tener esa fascinación, pues cómo puede transmitirle esa fascinación, cómo puede contagiar a los alumnos para que lean y tengan interés por la literatura, que es algo que es necesario hacer de una manera muy activa, yo creo. Tú mencionabas la ciencia ficción de Isaac Asimov y también sé que te gustaba mucho Philip K. Dick, Sí, el escritor estadounidense. Y yo me pregunto, David, ¿qué es lo que veías tú en la ciencia ficción que te atraía tanto? Más allá de esta idea de que, bueno, pues se crean otros mundos que tienen relación con este, pero que no son exactamente este. ¿Qué pues, veías tú en la ciencia ficción? pues yo creo que lo que me abrió la ciencia ficción en la cabeza era como darte cuenta de que hay otras realidades. Como para mí, con 14, 15 años, era como la religión es una construcción social. O sea, mi familia era religiosa y yo pronto empecé a sentir que no lo era. O sea, es decir, que yo no sentía fe ni interés, o sea, interés cultural sí, pero no un interés real por lo que era la religión. Y claro, tú lees esas novelas de ciencia ficción que se inventan religiones, que Dick te habla de mundos alternativos donde la gente cree en cosas diferentes y claro, ya te das cuenta de que podías haber nacido en España, eras católico, en Marruecos si eras árabe o en Alemania eras protestante. Es decir, la cultura que naces, si tu familia tiene esa cultura, tienes esa religión. Dices, Uh ¿y por qué? O sea, y eso yo pues lo pensaba con 14, 15 años y claro, eso era pues cuando leía ciencia ficción, yo creo que me abrió la mente la ciencia ficción, ¿no? Como que había más realidades. Porque yo creo que la buena ciencia ficción más que inventarse mundos futuros, reflexiona sobre el presente, ¿no? O sea, las Totalmente, grandes novelas de eso es ciencia así. ficción de los 60 está el miedo nuclear, por ejemplo, ¿no? Claro, es un miedo de la sociedad, de la época, de la Guerra Fría,
y te lo transmiten, ese miedo de qué pasaría si estalla una bomba nuclear y se crea una sociedad después. Entonces, transmitía una idea de los mitos o las realidades del presente. Entonces, claro, la religión era un tema importante en las novelas de ciencia ficción. Y yo creo que aquello, por ejemplo, a mí me abrió la mente a más realidades, a aceptar que no era creyente y este tipo de cosas, ¿no? Viniendo de una familia que sí eran creyentes. Y, y bueno, y también me fascinó también el terror de niño, que era como el misterio, porque yo no sé, yo tuve una temporada que me dejó, yo creo que me dejó traumatizado la película Poltergeist. Como la vi con 11 años en el cine y salí traumatizado. Y también fue como diciendo, bueno, ¿y por qué sabemos que la realidad es la que creemos que es y que no va a salir un fantasma del armario o se va a abrir la pared a otra realidad? Y yo eso me comía mucho la cabeza con esas cosas. O sea, como si realmente la realidad se pudiera desquebrajar, como una novela de Dick. Lo pensaba yo con 13, 14 años. Claro, cuando llegué a Dick dije, este es mi tipo. Es el tipo en el que se desquebraja la realidad y apareces en otro mundo diferente. Y a mí aquello me causó fascinación. Claro, es que yo no he entendido nunca totalmente esa separación entre ciencia ficción y realidad o ciencia ficción y realismo, porque en cierto sentido la ciencia ficción es casi como un realismo desplazado, ¿no? Porque la ciencia ficción reflexiona, como tú dices, sobre nuestro mundo actual, sobre nuestra sociedad, y los textos de ciencia ficción, como los de cualquier otro tipo de literatura, parten siempre de una realidad porque no pueden salir de esa realidad y reflejan también pues un cierto momento histórico. Tú hablabas, por ejemplo, del miedo nuclear, pues en la Segunda Guerra Mundial era el miedo a la destrucción y al totalitarismo, y bueno, pues la ciencia ficción siempre busca una manera de integrarse, partir de una realidad para después criticarla de alguna manera o proponer algo en base a eso, ¿no? Entonces, a veces se presenta, por ejemplo, y creo que esto lo entenderás porque siempre en muchas ocasiones has hablado de esto, la ciencia ficción, después llegó un momento en el que dejaste de leer ciencia ficción y por acción de Charles Bukowski te centraste en otro tipo de literatura. Pero realmente era tan diferente esa literatura, David. Yo no sé, yo es que lo que me pasó era que tiene que ver con la trayectoria vital, ¿no? O sea, yo leía ciencia ficción, terror, y me gustaba mucho y quería ser escritor de ciencia ficción y terror. Y yo lo primero que escribí con 15 años era un relato de terror. Y luego escribía cuentos de ciencia ficción y terror y gané un premio en una librería de Móstoles y eran cuatro relatos que eran de ciencia ficción, de robot y cosas así. Y luego hubo un momento cuando estaba en físicas, esto fue el segundo año de físicas, o no, el tercero ya, no, fue el segundo, eh, que estaba como muy perdido y era como que no entendía el mundo, no, porque yo pasé de sacar todos sobresalientes o muy buenas notas en bachillerato a de repente suspender todo en físicas y fue un golpe como muy duro y muy raro, ¿no? Como, ¿y ahora qué haces con tu vida, ¿no? ¿Ahora qué pasa? Y entonces, no sé, aquello de la ciencia ficción que leía es como que se me mostró insuficiente para entender el mundo, porque yo quería entender el mundo o pensaba que una vía para entenderlo era a través de los libros o la experiencia de otros. Entonces, justo cuando encontré el libro de La senda del perdedor, de Bukowski, que ya te digo, creo que fue en el 93, yo creo que tenía, sí, 19 años, 19 para hacer 20. De repente Bukowski es una persona que está frustrada, o el personaje Chinaski, ¿no? Una persona que está frustrada con su pasado, con su realidad, con lo que le ha tocado vivir, que se refugia en los libros, que quiere ser escritor. Y es que me sentí tan identificado con aquello, con aquella frustración vital de Chinaski, que dije, este es el camino, ¿no? Y de hecho fue como que me dio como fuerzas aquello, o ánimos, o algo así, dentro de la desesperación adolescente que yo podía tener, que luego también me sentí muy identificado, por ejemplo, con un libro de Hermann Hesse, que es de los menos leídos de él, que se llama Bajo las ruedas. Uh -huh. No sé si le conoces. Sí, sí. Que es también de un niño que estudia mucho y es muy bueno y sus padres han puesto muchas esperanzas en él y va, no sé si era al nivel del instituto, creo que era al nivel del instituto y es como que se empieza a agobiar, empieza a fracasar y no entiende lo que le pasa, ¿no? Pues a mí ese libro también parecía que lo había escrito Hermann Hesse para mí, porque fue una cosa muy parecida a lo que me pasó a mí. Entonces o sea, era como que Dick me encantaba, pero recuerdo el último que leí de Dick, que se llama La penúltima verdad, que llevaba, claro, 20 novelas seguidas de Dick, y claro, ya es que le veías el truco, o sea, ya le veías el cartón, sabías lo que iba a pasar, ya sabías cómo estaba.
Y entonces ya un momento cuando pasé de esa novela de Dick a leer a Bukowski y dije, ostras, es que esto es otra cosa. Y esto es otra cosa que apela más a la realidad que yo estoy viviendo ahora. Y entonces empecé pues, a Bukowski y luego había un momento en uno de los capítulos del libro de La senda del perdedor que Bukowski visita, o bueno, Chinaski visita la biblioteca de la Ciénaga en Los Ángeles y empieza a contarte los libros que saca la biblioteca de la Ciénaga. Empieza a sacar a Dostoyevsky, a Henry Miller, no, Miller creo que no, a Dostoyevsky, a D.H. Lawrence, por ejemplo, y te los comenta. Y yo tuve una temporada que iba a la biblioteca de Móstoles y sacaba esos mismos libros. O sea, hay un momento como de lector imitativo del Chinaski de ese libro, que a lo mejor estamos hablando de que eso lo hacía, Chinaski nació en 1925, por ahí, pues estamos hablando de 1940, los libros que leía Chinaski en 1940 los leí yo en 1995, como con un salto de 50 años o algo así. Y me fascinó, o sea, es decir, todo lo que leía, cuando empecé con los rusos, Dostoyevsky, Tolstoy, toda esa tradición anglosajona también del malditismo, ¿no? De Henry Miller, de William Burroughs. Yo ahí tuve como una fascinación. Y claro, yo hubo un momento que buscaba como estos personajes que eran escritores, que no encajaban, que eran los malditos, ¿no? Que es una lectura muy de juventud. Y yo a veces la gente lo lee de adolescente, con 15, 16, yo los leí con 19, 20, 25. Pronto descubrí también la literatura latinoamericana. Claro, yo cuando, por ejemplo, quería, como yo, a ver, te digo que en mi casa sí leían mis padres, pero leían como de forma desordenada. O sea, no eran mi padre o mi madre eran unos lectores que podían coger del círculo de lectores la colección de Valle Inclán y leían a Valle Inclán y luego leía un bestseller intrascendente y pasaban de una cosa a otra, era como que no había criterio. Entonces yo sí que podía coger alguna cosa de las estanterías de casa, pero, pero claro, no, yo quería como leer la gran literatura. Y la gran literatura eran los grandes autores que te sonaban. Y a mí me sonaba, pues eso, me sonaba Dostoyevsky, te sonaba Hemingway. De hecho, yo creo que me convertí en un lector como de una generación anterior a la mía. Porque yo creo que ya en los 90, yo creo que fue lo que se leyó en España en los 60, 70. O sea, los rusos, los americanos de Scott Fitzgerald, todo eso. O sea, yo creo que como no tenía alguien que me guiara, pues yo me hice como un lector como anterior a mi época, digamos, creo. Y después, la literatura española, ¿qué tengo que leer? Pues, por ejemplo, en el instituto recuerdo que me mandaron leer La Busca de Pío Baroja, y aunque yo leía ciencia ficción y terror, La Busca me gustó. Entonces volví a leer La Busca con 19, 20 años y acabé la trilogía, que eran La Busca, Aurora Roja y no me acuerdo del otro, La Mala Hierba. La Busca, Mala Hierba, Aurora Roja. Y los leí y me gustó. Y dices, vale, Pío Baroja. ¿Y qué te suena del instituto? Pues Cela, leímos a Cela. Pues venga, leímos La Colmena el año que ganó el Nobel. Pues venga, me voy a leer La familia Pascual Duarte. Voy a leer a Delibes. Vale. Y estas lecturas me gustaban y me parecían buenas. Pero hubo un momento que salté a los latinoamericanos, porque también sonaba Borges, sonaba Cortázar, no eran nombres que estaban ahí. En mi casa no los leían, pero estaban ahí. Y entonces de repente cuando ya descubrí a Borges, a Cortázar, a García Márquez, para mí aquello fue como una explosión de color. O sea, la metáfora sería como que yo lo que leía literatura española, que me gustaba, Cela, Delibes y Pío Baroja, eran como que escribían en blanco y negro y García Márquez, Juan Rulfo, Cortázar escribían en color. Fue como un salto visual de unas novelas a otras. Y la metáfora del color es con el lenguaje. O sea, el lenguaje de las novelas latinoamericanas me parecía tan vivo y tan rico que me estimuló muchísimo. O sea, el lenguaje, algunas palabras no las entendía porque eran americanismos, pero otras simplemente eran cultismos que yo desconocía. Y entonces el empaparme del lenguaje de Juan Rulfo, de Borges, de Cortázar, de García Márquez, de Vargas Llosa, de todo esto, me fascinó también. O sea, yo la fascinación por la literatura latinoamericana la tuve desde el principio que empecé a leer lo que no era género, lo que era literatura más seria, entre comillas, porque el género también puede ser muy serio. Entonces yo lo de literatura de género, principalmente es un género anglosajón. Eran escritores estadounidenses o norteamericanos los que escribían terror y ciencia ficción y eran traducciones del inglés.
Y claro, de repente pues empiezas a leer en tu propio idioma, pero con unas personas que usan un lenguaje que tiene un giro respecto al tuyo, que además notas que es como más poderoso. O sea, a mí lo que escribían toda esta gente que empecé a leer, a Onetti, a Vargas Llosa, a Bryce Echenique, me parecía que eran unos maestros del lenguaje. Y claro, yo hay un momento que ya te empapas del lenguaje latinoamericano, a mí me parece un lenguaje totalmente normal. O sea, gente que, claro, tú ves a tus alumnos, que hay un montón de palabras que a lo mejor salen en un texto de algún latinoamericano que no las entienden, y para mí es que es lenguaje cotidiano. O sea, yo qué sé, cotidiano. Un chico decía, es que hay una palabra en un libro que dice, una garúa. Y dices, una garúa es una lluvia fina. Es una palabra que usan, la usan los peruanos, la usan los argentinos también. Y claro, a mí son palabras que no son extrañas para mí. Y me gusta esa riqueza, esos giros del español de tantos países. De hecho, me gusta ver las diferencias, ¿no? Las palabras que usan en Chile, que son distintas de las de Colombia. Hay un momento que no te las sabes todas 100%, pero tu vocabulario se va ampliando. Esto lo veo yo en persona aquí en los Estados Unidos al estar entre hispanos, porque la población hispana aquí en los Estados Unidos es enorme y procede de muchos de esos países de los que hablas, y sobre todo en el sur de los Estados Unidos, en Tennessee, por ejemplo, donde vivo yo, pues hay muchos hispanos, y entonces tengo la posibilidad de interactuar con ellos, y de esa manera he aprendido muchas palabras que no conocía anteriormente. Y esto que comentas de las lecturas, además me recuerda a algo que decía el poeta gallego Celso Emilio Ferreiro, que solía decir que él, reflexionando sobre sus lecturas y sobre cómo llegó a la literatura, solía decir que sus lecturas siempre habían sido muy deslavazadas, ¿no? Porque leía una cosa, después otra, y una cosa la llevaba a otra, pero yo creo que esto es lógico, esto es normal, a mí me ha pasado esto también. Yo creo que en la literatura, como en el jazz, por ejemplo, un músico te lleva a otro músico, un disco te lleva a otro disco, pues en la literatura yo creo que, como tú decías, pues Chinaski leía ciertos libros en los libros de Bukowski, y entonces pues tú ibas y buscabas otros libros. Yo creo que cada libro es como una conexión con muchos otros libros que puedes leer o no leer, pero un acercamiento formal a la literatura no debe darse de bruces con un acercamiento más deslavazado, como diría Ferreiro, ¿no? Tú cuando lees libros, incluso a día de hoy, ¿buscas de alguna manera la identificación con lo que se cuenta, con los personajes, o eso cada vez tiene menos importancia para Yo ti? creo que, bueno, cuando eres ciencia ficción y terror, al principio no, claro. Tú buscas, yo creo que al principio te importa más la trama. O sea, yo creo que empezamos como lectores de trama, porque Julio Verne es un escritor de trama. Y lo que son las novelas de aventuras. La ciencia ficción y el terror son libros de trama. Y los personajes son menos importantes. Luego ya cuando te haces un poco más mayor, en esta etapa de cuando yo leía A los malditos, sí que buscas una identificación de lector-narrador, sobre todo esos personajes que quieren ser escritores, que están a malas con el mundo. A mí solo los he buscado mucho esos libros. De hecho, tengo un vídeo sin publicar en el canal todavía, que se va a titular algo así como libros que te pueden motivar a escribir. Que claro, que son libros donde el narrador es una persona joven que quiere escribir, Claro. que es un trasunto del propio autor, ¿no? Es que la Eso es metaliteratura a mí me interesa mucho, y por eso me gusta Vila lo que he Matas, por buscado ejemplo, porque mucho. habla mucho de eso. Lo que pasa es que ya hay un momento que eso me sigue interesando, pero claro, yo me he dado cuenta, por ejemplo, que tengo que grabar un vídeo sobre esto, que en esta búsqueda de literatura, de identificación con el personaje, he leído a muchos más hombres que a mujeres. Y en el fondo dices, ¿es por machismo? Porque crees que las mujeres no son tan buenas escritoras como los hombres. Y dices, o sea, esto objetivamente yo no lo he pensado esto nunca. Pero sí que te das cuenta, cuando tú vas buscando el canon, te das cuenta de que el canon es masculino. Y tú, como no tienes, yo no tenía una guía, te fías del canon y dices, escritores rusos del 19, todos son hombres. Eh, y luego, claro, cuando buscas esa identificación con la narración, pues claro, te sientes más identificado con el narrador masculino. Entonces, ahora me estoy dando cuenta, ya más adulto, que digo, ¿por qué no te vas a sentir identificado con una narradora femenina? Entonces, estoy tratando de leer más libros escritos por mujeres, por romper pues, el hábito de identificarte necesariamente con el personaje, y por romper la idea esta del canon como construcción masculina. O sea, hace poco he leído una escritora española que se llama Concha Alós, que era de Alicante, que es de los años 60, 70, que escribió en la época del franquismo
La están rescatando en España. He leído 2 libros suyos, que se llama, una novela se llama Los Enanos, un libro de cuentos que se llama Rey de Gatos, que me parecen notables, o sea, bastante buenos libros, que uno es una novela realista que entronca con el realismo social de la época de los 60, pero luego el libro de cuentos, que es del 71, creo, que todavía estaba el franquismo, es un libro de cuentos fantásticos, que usa lo fantástico para hablar de la condición de la mujer, que dices, es sorprendentemente moderno. Y, y era una escritora que no estaba en ningún libro de texto. Es decir, yo cuando, por ejemplo, recuerdo cuando llegué a mi colegio de trabajo ahora, en 2003, pues de repente tuve un interés de buscar la literatura que se escribía en España durante el franquismo, porque quería saber qué se podía hablar, hasta dónde podían llegar y lo que permitía la censura. Y para buscar estos libros, recuerdo que había el departamento de lengua y literatura del colegio, había unos libros allí de texto de los años, pues no sé, del 90, los 80, los 70, libros como antiguos que ya no los usaba. Y yo empezaba a buscar ahí la parte de literatura moderna y me cogía listas de los autores que había que buscar de esa época. Y luego iba a las librerías de segunda mano y buscaba esos libros. Y así leí, pues yo qué sé, a Sánchez Ferlosio, a Ángel María de Lera, que está muy olvidado, pero me parece bueno. Leía esos escritores de esa época. Y Concha Alós no estaba en ningún manual. Y ahora dices, ¿pero por qué no estaba? Es tan buena como estos otros. Entonces, yo creo que esta idea del rescate de algunas escritoras que se han quedado fuera del canon es necesario y a mí me está interesando. Entonces, es verdad que mi construcción masculina, digamos, me hace interesarme a veces más por libros masculinos, pero creo que hay que romper con esta idea, porque también la literatura es una forma de conocer al otro. O sea, es decir, yo estoy leyendo ahora Kenzaburo E, da igual que sea japonés, o sea, es que me interesa mucho lo que cuenta, me parece un gran escritor. Y Kenzaburo E te está hablando de los años 60 en Japón, que es el salto de una época, de un Japón tradicional que ha perdido la guerra y se está adaptando a una vida occidental, y ese choque de culturas con ese personaje que es un trasunto del mismo, ese personaje existencialista que ha tenido un hijo con problemas y se siente culpable en ese cambio de la sociedad japonesa. Es que me interesa muchísimo, dices, y es un japonés, o sea, ya está, porque no tienes que leer. De hecho, a mí me ha pasado al revés, ¿eh? O sea, me ha pasado que me han interesado más escritores de fuera de España que de España. Que luego también he dicho, es un error, porque he leído las grandes novelas latinoamericanas, que por supuesto hay que leerlas, ¿no? Pero no he leído, por ejemplo, hasta hace no mucho, no había leído La Regenta de Clarín o no había leído Fortunata y Jacinta de Pérez Galdós. Claro, lo leí hace 2 o 3 años Fortunata y Jacinta, que además transcurre en Madrid, que me sé las calles por las que están los personajes. Y eso hace 20 años me parecía menos atractivo que leer un libro ambientado en Buenos Aires, que era más exótico. Como era más exótico, me interesaba más. O sea, esa construcción mental sí la tenía en la cabeza, pero me he dado cuenta de que no tenía la de leer a mujeres. O sea, sí leía a alguna mujer, pero mucho menos que hombres. Y eso es una tendencia que quiero romper en la actualidad. Claro, es que O sea, hablando del canon, David, yo creo que es muy importante pensar qué circunstancias llevan a que ciertos escritores estén en el canon o no estén, y también quién crea, quién construye activamente ese canon y por qué ciertas mujeres o ciertos escritores menores o llamados menores, ¿no? Pues quedan fuera. Y eso es obviamente un problema importante que además tiene que ver con cuestiones sociales, políticas, históricas, etcétera, ¿no? sí, sí, o sea, eso es un tema muy, muy interesante, muy curioso, ¿no? Como que al final el canon lo pueden marcar profesores universitarios, que son los que hacen las guías, no sé qué, y el escritor es amigo de los profesores o es uno de los profesores y tiene influencia sobre ese canon y gente claro, una cosa muy curiosa sobre el canon. Es muy difícil encontrar a escritores como Pessoa. Es decir, la idea del escritor secreto es un mito que casi no existe. ¿Por qué? Porque para trascender tienes que estar ahí defendiendo tu obra. O sea, ahora se defiende como en Internet, digamos, pero antes era acercándote al crítico, acercándote al profesor de universidad que prepara los cursos, acercándote a una serie de cosas donde estaban los ejes del poder, ¿no?
Y claro, por eso los escritores, para triunfar, no puedes triunfar desde la provincia, porque tenían que trasladarse a la capital, que era donde se manejaban, donde estaban los editores, donde estaban los periódicos, donde estaba todo. Y eso es el siglo XIX. Eso es lo que cuenta Balzac, en Las ilusiones perdidas, ¿no? Y luego las anécdotas de los grandes rusos, de no sé entre quién era, entre Chejov, Tolstoy, Dostoyevsky, que iba a una casa del otro, recomiéndame en el periódico. Es que no recuerdo entre quién era la anécdota, pero era entre dos primeras espadas. Que dices tú, y esta gente estaba también en esto. Pero claro, es que a veces dices, a lo mejor había otro ruso que estaba escribiendo novelas tan buenas como las de esta gente O y rusa. estaba perdido, o rusa, en una ciudad de provincia y no sabemos nada de él. Y se publicó allí en su pueblo, o no se publicó, y se quedó en la novela y a lo mejor lo ha descubierto un descendiente y ha intentado publicarla y le han dicho, es que esta novela ya no está aquí nadie para defenderla, es que esto no se va a vender, es que esto ya se ha quedado fuera, ¿no? Entonces, claro, la idea esa de articular el canon, o sea, yo cuando tenía 20 años o 25 creía mucho en ella. Y claro, a ver, si tú sigues quién son los grandes escritores norteamericanos y te dicen, es Herman Melville, es Mark Twain, es Scott Fitzgerald, es Hemingway, tú lees a esa gente y son buenos todos. O sea, es que no, tampoco tiene pérdida, ¿no? O sea, es decir, lo que suele estar en el canon suele ser bueno. Pero luego a veces llegas a sitios olvidados del canon que te sorprende, diciendo, ¿esto por qué no lo conoce nadie? ¿O esto por qué no es más leído, más reivindicado? ¿O cuál es el problema para que este libro o esta persona no sea alguien popular? O sea, no sea alguien que conozcamos más, ¿no? Sí. Yo creo que tiene que ver con estos mecanismos del poder. O sea, estos mecanismos de estar en el centro de donde se cuecen las cosas, ¿no? Digamos, por ejemplo, a ver si me acuerdo de los nombres que se me puede olvidar. La gente que estaba alrededor de Borges, ¿no? Borges es el centro del canon argentino, tiene una revista donde se publican a gente. Y entonces, él, por ejemplo, ¿cómo se llama este autor? José Bianco. Vale. José Bianco es un buen escritor y está en la historia de la literatura argentina. Pero claro, está en la historia porque trabajaba o hacía artículos para la revista de Borges. Y Borges dice, José Bianco es un gran escritor. Entonces, claro, José Bianco ya está avalado como buen escritor, porque está en ese círculo. Pero claro, gente que no estaba en ese círculo, y a lo mejor era igual de buena que José Bianco, se queda fuera. Entonces, claro, hay una época, la literatura argentina, que los nombres recordados son la gente que orbitaba alrededor de Borges, que era el sol que calentaba a la gente que se acercaba allí. Y Borges estaba el visto bueno, no te lo daba. Y yo creo que casi todo se construye así, ¿no? O sea, es decir, los escritores que triunfan en España ahora mismo, yo creo que casi todos viven o viven en Madrid o viven en Barcelona, que es donde están las editoriales, donde están los círculos de donde el taller de escritura de no sé quién, el que hace la revista no sé qué, el que tal, y hay una serie de círculos de gente que se conoce entre sí, y entrar ahí es complicado y romper esa hegemonía es difícil. Y yo lo que digo que a lo mejor hay gente que está en su provincia o en su pueblo escribiendo tan tranquilamente y que manda su propuesta a editoriales, pasa desapercibida o que lo tienen mucho más complicado que si no hay un trato directo. O sea, yo también veo que lo que yo conozco, la industria del libro, eh, hay un tema de cercanías, que no es un tema de clases, que también puede ser, ¿no? Pero es un tema de cercanías. Es decir, gente que ha estudiado filología hispánica, que luego son los que van a trabajar en tal editorial o periodismo, o lo que sea. Entonces, muchos de los libros que salen en editoriales buenas, por ejemplo, no sé, Random House, cuando tú conoces a la gente nueva que saca Random House, uno es el corrector de estilo de Random House, otro es traductor de Random House, otro es el amigo del taller donde da la clase del escritor de Random House. O sea, hay una relación donde yo no digo que esos libros sean malos, pero esos libros están más cerca del que puede decir el que se edita es este y no otro. Y esos libros se miran con más mimo, ¿no? Entonces, el canon se crea con una cercanía entre gente, que es lo que te digo, que tú, claro, los nombres absolutamente consagrados de los rusos del 19, no te imaginas que estaban en estas historias y estaban igual en estas historias. Y eso lo explica. Es un poco como se dice en inglés que tienes que poner el pie
dentro de la puerta, ¿no? O sea, ya que se te conozca, que estés cercano a ese espacio, ¿no? Para que después puedas tener acceso a él. ¿Tú crees que esto ha cambiado de alguna manera? Es decir, con la llegada de Internet, con la llegada de las redes sociales, ¿qué impacto, cómo ha afectado desde tu punto de vista esto al Bueno, mundo a ver, literario actual? vale. Yo lo que sí que veo es como que, como siempre, hay que separar lo que es las ventas del prestigio. O sea, la literatura, la que se va a hacer canónica, tiene que ver con el prestigio y no tanto con las ventas. Hay autores muy prestigiosos que venden muy poco. Hay autores que van a ser rápidamente olvidados que venden muchísimo. Entonces, pero yo creo que esto es así igual en el siglo XIX, ¿no? Cuando se hacían las novelas por fascículos. Sigue un poco igual. O sea, yo sí que he visto algún caso que es extraño, pero de gente que rompe esto del círculo, de que me meto en el círculo de poder, digamos, a través de un medio de Internet. Yo el caso más claro que conozco es Alberto Olmos, que es mi amigo, que él publicaba, bueno, él empezó a lo grande, porque fue finalista del Herralde con el año que ganó Roberto Bolaño, con Los Detectives Salvajes, y publicó A bordo del naufragio, pero luego no pudo volver a publicar en Anagrama. Estuvo años sin publicar, publicó en Lengua de Trapo, que estaba bien, pero no era el círculo central. Y luego él empezó a publicar en un blog, fue de los primeros escritores que empezó a tener blog, tenía varios además, y hubo uno que se llamaba El Lector Malherido, que hubo un momento que tenía miles y miles de visitas. Y era un blog como irónico sobre el mundo literario, en el desde que inicialmente era desde el anonimato, daba sablazos, daba puyazos a libros que estaban publicando las grandes editoriales, con mucha mala leche, pero muy bien escrito, muy simpático, muy inteligente. Y claro, hay un momento que es curioso, porque aunque tú estés cuestionando la legitimidad del mundo literario, si tú te conviertes en alguien con un canal de YouTube o un blog antes o lo que sea, que tienes 100.000 visitas al mes, entras en el círculo. Aunque llegues ahí criticando al círculo. Claro, Es porque el muy curioso. sistema tiene una manera de fagocitar a todo eso, que pueda ser disidente, ¿no? Claro, el capitalismo te afecta, aunque es como lo de las camisetas del Che Guevara, ¿no? O sea, tú puedes hacer camisetas de anticapitalistas del Che Guevara y el capitalismo lo acepta porque puede ganar dinero vendiendo camisetas. Exacto. Tú puedes aceptar al lector malherido que está poniendo a parir a todo el sistema literario español porque cuando saque un libro tiene una proyección de ventas que esta es la proyección de ventas, ¿no? Y claro, y Alberto Olmos es un buen escritor, pero era un buen escritor que se estaba quedando fuera y esto le permite entrar en, pues, desde que pasó esto, pues estaba en Random, ahora está en Seis Barral, entonces ya está en ese círculo, ¿no? Entonces, bueno, que también, a ver, yo a veces también lo estoy contando como que parece como que hay muchísimos escritores muy buenos y que esos círculos solo dependen del poder, que también dependen de la calidad literaria, por supuesto. Pero yo sí que creo que a veces, bueno, hay mucha gente en los que yo me incluyo, con ilusiones o desmedidas sobre tus cualidades artísticas, y es muy fácil en esto caer en la frustración, ¿no? De no triunfo porque no conozco a no sé quién, no triunfo porque tal. Bueno, a lo mejor no triunfas porque no eres tan bueno como crees que eres o deberías ser. O sea, eso para empezar. Y ahí me incluyo yo mismo. Eh, pero luego sí que hay más cosas, ¿no? Y sobre todo, bueno, esto de las mujeres, pues yo creo que está claro, la construcción machista de la sociedad que ha dejado a mujeres fuera, los círculos de poder que dejan a gente fuera, eh, y bueno, pues a veces también que cambie la sociedad. Hace poco estaba leyendo a Kate Chopin, que es una escritora del sur de Estados The Unidos. Awakening, ¿no? Esa es su obra más importante. Sí, ¿cómo se llama? El El despertar, ¿no? despertar, en español supongo, sí, claro. Es en el despertar. Esta novela sale en 1899, que era una escritora que ya tenía libros publicados y reputada. Le pone la crítica muy mal porque no era el momento histórico, digamos, porque es una mujer que habla de una mujer que se quiere divorciar, que quiere separarse de su marido, pero ya no de su marido, sino de sus hijos, y quiere ser independiente y ganarse la vida por su cuenta, y entonces no era el momento. La crítica dice que en ese momento, que es el libro, que es de mal gusto, y luego hay un momento que lo estaba leyendo en el prólogo de la editorial Alba, en 1950, los años 50, hay un crítico francés que hace un estudio sobre las novelas
norteamericanas influidas por francesas. Y Kate Chopin era traductora del francés porque era en Nueva Orleans, era de origen criollo y conocía el francés y traducía libros, había traducido a Maupassant, había leído por supuesto a Madame Bovary, que es una influencia para el despertar. Entonces ya a partir de ahí hay unos críticos en Estados Unidos que se interesan por este libro del crítico francés. Y hay otro crítico que de repente, un crítico americano, se llama Wilson, de apellido creo, que dice, oye, esta es una gran novela. Y a partir de ahí es como que entra en el canon, entra en los estudios universitarios y los institutos y ya se la reivindica como una buena novela. Y algo que estaba fuera acaba de entrar, ¿no? Porque estaba olvidado, pero alguien lo rescata. Que eso es muy interesante también. Y imagino que hay libros que también les pasa al revés, ¿no? Que están en un momento como se reivindica en la universidad, no sé qué, y se van quedando anticuados y se van cayendo del canon. Y eso hay polémica, creo, en Estados Unidos, que tú lo sabrás mejor que yo, con el tema este del revisionismo de la literatura, de tema de minorías, cosas así, ¿no? Como que se meten en el canon cosas que se sacan otras que a veces ya no se sabe si lo importante es la calidad literaria o es la reivindicación de minorías o qué ocurre ahí, ¿no? Claro, ese tema es muy interesante también. Lo que pasa es que yo creo que eh, ese tema siempre que hablo del canon acabo pensando que al final se le da demasiada importancia al canon, ¿no? Como si el canon fuese lo que hay que leer y las cosas que quedan fuera pues no sirviesen para nada. En cierto modo estamos reproduciendo ese mismo, esa misma idea al darle tanta importancia y revisar el canon y todo esto, ¿no? Pero es natural, porque esto ocurre en todas las artes y además tiene que ver también con cuestiones económicas, con cuestiones del capitalismo que tú mencionabas antes. A mí no me parece necesariamente mal que se revise el canon para completarlo de alguna manera, pero no necesariamente para cambiar unas obras por otras. No veo la necesidad de que eso se haga así, porque el canon tiene que tener un cierto número de obras y ya está. Es decir, se puede revisar para añadir ciertas obras que han quedado fuera, pero que son valiosas y desde mi punto de vista, pues deben leerse. De hecho, yo creo que al fin y al cabo, a pesar de que hay supuestamente un canon oficial que va cambiando con el paso de los años y todo esto, al final cada uno de nosotros tenemos nuestro propio canon personal, ¿no? Y entonces lo que te interesa a ti, David, pues a lo mejor me interesa a mí en parte, pero no todo. Y entonces por eso me parece interesante que las redes sociales nos den la oportunidad de tener canales de YouTube, por ejemplo, o blogs en el pasado, aunque parece que ha habido una transición de lo escrito a lo audiovisual, del blog al canal de YouTube, ¿no? Porque ahí nos da la oportunidad de presentar nuestra propia visión acerca de las obras que nos parecen interesantes. Por decirlo rápido, yo no estoy en contra de revisar el canon. No veo por qué es necesario cambiar ciertas obras por otras en lugar de añadir estas obras que por diferentes cuestiones han quedado fuera. Tú mismo, y de hecho esta es la razón de que estemos hablando, porque si no, viviendo yo en Jackson y tú en España, pues sería difícil que nos llegásemos a conocer. Tú tienes un canal de YouTube que se llama Bienvenido Bob. Bueno, tiene tu nombre, David Pérez Vega, pero también el subtítulo o parte del título es Bienvenido Bob. Y me gustaría hablar brevemente acerca de cómo nació esto, es decir, por qué, cuándo y cómo decides crear este canal de YouTube, que además, dentro de lo que cabe, teniendo en cuenta la historia de YouTube, es bastante reciente. Sí, bueno, yo empecé en 2009 con un blog que se llamaba La ciudad sin cine. Y yo creo que empecé porque yo escribía, iba a publicar un libro, era una editorial que luego salió, bueno, luego no salió ese libro en una editorial, que me peleé con el editor, lo he contado más o menos en el vídeo de Los Insignes. Y luego iba a sacar una novela, que fue mi primera novela, en Baile del Sol, que se llama Acantilados de Job. Y a ver, y Baile del Sol es una editorial de Canarias que hace su trabajo, pero es una editorial pequeña. Y hay un momento que tú, en el momento de lucidez, dices, ¿quién va a leer mi libro? Entonces yo creo que empecé con lo del blog como para intentar crear un público de lo que podía ser mi libro a través del blog. Pero claro, el contenido del blog era pues
O sea, una idea primera era intentar crear un público para que alguien comprara tu libro. Otra idea era, digo, hago reseñas, esto me sirve para recordar los libros, porque cada vez cuando más lees, más se te olvidan. Para yo, tengo ahí como unos apuntes de lectura de qué me pareció este libro, de qué iba el libro, y también reflexionar sobre lo que es, sobre lo que lees, yo creo que te convierte en mejor escritor o mejor lector. O sea, es decir, cuando tú analizas lo que lees, o sea, haces una lectura crítica, voy anotando cosas en unos post-it que me pongo al final del libro para luego hacer la reseña, estar alerta al leer el libro para ver las claves de composición me ayuda luego a la hora de escribir. O sea, que de entrada el blog tenía 3 partes. O sea, intentar crear un público para, bueno, 4, intentar crear un público, recordar yo lo que leo, que luego se me olvida, reflexionar sobre lo que leo y ponerme en contacto con otras personas que les gusta escribir también. De hecho, antes que el blog, perdona, había otra cosa, me estoy acordando, que yo no era muy de internet realmente por aquella época y empecé a escribir en un foro, que eso fue en 2008, en un foro que lo organizaba la FNAC, la tienda de libros de Madrid, que era sobre Roberto Bolaño. Y ahí estábamos como 15 personas hablando de Bolaño, que al final lo convertí yo como en mi blog, porque se acabaron los temas y yo sacaba temas, cogía entre paréntesis de Bolaño y decía, Bolaño habla de tal escritor, de William Burroughs. Pues me he leído este libro de William Burroughs y habla de esto y tiene esta relación con Bolaño y tal. Y luego la gente comentaba. Entonces, eso yo creo que empecé a hacer eso en 2006. Vale, sí, 2006 empecé a escribir en este foro, que fue mi primer contacto con alguien en Internet hablando de libros, 2006. Cerraron el foro porque cuando ya vendieron los derechos de Roberto Bolaño a Willy, no me acuerdo cómo se llama, el Chacal, que llaman, el agente que se llama el Chacal, pues el Chacal dijo que ese fuera de que cerrarlo. Y nos quedamos ahí como un poco huérfanos, la gente que hablábamos ahí, y eso fue como en 2009. Y en 2009, en el verano, que tenía más tiempo, dije, pues echaba un poco de menos conversar con alguien sobre libros y dije, pues voy a abrir el canal, perdón, el blog por estos 4 temas que te he dicho. Y luego ya pasó, cuando empezó la pandemia, en 2020, pues empecé con el canal, fue un poco casi de casualidad, porque justo mi libro Caminar entre las ratas salió al mercado la misma semana que cerraron todas las tiendas enteras las librerías. Y yo dije, qué mala suerte que sale este libro ahora justo y no se va a vender nada. O sea, decir, es una editorial pequeña, una editorial de Madrid que se llama Carpe Nocte, que ya le cuesta llegar a las librerías. Digo, yo lo iba a promocionar como siempre en mi blog, pero como tenías un poco más de tiempo y no salías de casa, estás más aburrido, digo, voy a hacer algo un poco diferente. Voy a grabarme leyendo unas páginas del libro. Vale, entonces me grabé leyendo unas páginas de Caminar entre las ratas. Eso hice como 3 o 4 fragmentos. Y yo lo trataba, yo no había hecho un canal todavía, yo lo trataba de poner eso en el blog, leyendo en Facebook y en Twitter. En Facebook creo que dejaba colgar el vídeo, a lo mejor eran 10 minutos, me dejaba colgar el vídeo en Facebook, pero en Twitter no me dejaba y en el blog tampoco. Y entonces dije, pues lo más fácil es, creo el canal de YouTube, que no tenía ni idea de cómo se hacía, pero pensaba que sería intuitivo como un blog, cuelgo ahí los vídeos y luego pongo los enlaces a Twitter, a Facebook o al blog. Y entonces la primera intención era esa, era lo de grabarme hablando sobre los libros para intentar promocionarlos y darles un poco de visibilidad. Hacer algo, porque antes lo que había hecho en el blog cuando sacaba el libro era colgar algunos fragmentos, pero del texto escrito. Y bueno, pues me voy a poner leyéndolo, que a lo mejor esto llama más la atención. Y ya como había creado el canal de YouTube con 3 vídeos leyendo mis libros, pues dije, pues mira, tengo otro fragmento que me pidió un editor, el de Baile del Sol, leyendo El Principio de Kundera, mi libro de cuentos, pues lo meto ahí también, ¿no? Que no, ahí va. Luego tenía a una charla que había ido de un poeta uruguayo que se llama Rafael Coutisoy leyendo un poema, pues lo tengo grabado, pues ahí va también, ¿no? ¿Por qué no? Y luego ya, como el confinamiento, no podíamos salir de casa, estábamos muy aburridos, pues un día estaba leyendo, claro, a mí es que me cuesta, me di cuenta, cuando empecé con el blog en 2009, empecé a leer como menos poesía porque me costaba mucho hacer las reseñas de poesía, me parecían más fáciles las de prosa. Entonces ahí cambié un poco mi hábito de lectura por el tema del blog.
Y cuando leía libros de poesía, lo que hacía era colgar poemas en el blog. Y decía, ¿y por qué no en vez de colgar unos poemas en el blog, me leo leyéndolos? Y entonces un día me grabé leyendo unos poemas que eran de un poeta chileno, que no me acuerdo cómo se llama ahora mismo, tendría que buscar. Vale, y luego un día, en el pleno confinamiento, dije, ¿por qué no intento hacer una videoreseña de los libros que acabo de leer de Dashiell Hammett, no, Dashiell Hammett no, perdón, el otro, Raymond Chandler, Raymond Chandler. Raymond Chandler acaba de leer El sueño eterno, que era una relectura, y Adiós muñeca. Y digo, ¿y si me grabo hablando de esto y lo cuelgo ahí? Y ese fue mi primera videoreseña. Que además, ahora voy como mucho más suelto y o sea, ya no me da vergüenza quedarme en blanco porque digo, hoy me quedo en blanco, pues espera, que ahora vuelvo y no hago cortes ni hago nada. Pero ese momento era como que me lo tenía que aprender todo de memoria y no podía leer nada. No sé por qué esa regla me había inventado así. Y entonces, claro, hice esa videoreseña a las novelas de Chandler y hubo al final que tenía estructurado en la cabeza lo que iba a decir, se me olvidó, me quedé en blanco y me dio hasta vergüenza despedirme y apagué la cámara. O sea, era como, me quedé en blanco. Y claro, yo solo colgué en el canal, como, porque es que era como, me da igual, o sea, venga, a ver qué pasa. Y empezaron algunas visitas y tal. Y hay un momento que dices, oye, esto lo puedes hacer mejor. Y a lo mejor está entretenido hacer esto, ¿no? Hacerlo de vez en cuando. O sea, no todas las reseñas que pongo en el blog, pero venga, de vez en cuando puedes hacer esto. Vale, entonces empecé a hacer las videoreseñas. Al principio me había propuesto, claro, la videoreseña es, me imprimo la reseña que he escrito. La reseña no solo la publico en el blog, sino que llevo unos años que la adelanto en revistas literarias. Ahora la más conocida es Librújula. Y claro, las adelanto en Librújula y luego la cuelgo en el blog. Y bueno, claro, hay un paso más que es locutarlo delante de la cámara. Que en realidad, una vez que tienes escrita la reseña, es la parte más fácil. Y además me he puesto, tengo la reseña ahí y digo, no pasa nada si se ven las hojas. Si es que, ¿qué más da? Al que te está escuchando, que quiere saber de este libro, ¿qué más le da que aparezca la hoja como que hay una nota que estás leyendo? En vez de estar mirando a la cámara, que te lo sabes de memoria. Si tienes la hoja, vas a estar más tranquilo porque no te vas a poner nervioso porque se te va a olvidar. Y además hay alguna frase o alguna cosa que quieres leer, pues lo lees y ya está. Entonces yo empecé como con pocas expectativas realmente de esto, como estoy metiendo una cosa como jugando, ¿no? Como yo soy del blog y aquí estoy jugando. Pero claro, rápidamente empiezas a ver que empieza a crecer y a un ritmo mucho más alto que el blog. Entonces tú vas viendo las estadísticas del blog y vas viendo que van en decadencia. Que llegué a lo mejor a algún pico pues lo normal eran 10.000 visitas al mes, 12.000, algún pico de 15.000, pero hubo un momento que eso iba bajando. O sea, metías más reseñas y en vez de aumentar, que sea lo lógico, porque hay más gente buscando información, pues eso iba decayendo. Entonces ya empezaba a 12.000, 10.000, 9.000, 8.000 y el blog iba al revés. O sea, rápidamente estaba ya en 8.000, 9.000. Y entonces en unos meses, digo, después de 5 meses con el canal, digo, ya esto está superando ya el blog. Entonces, claro, entonces hay un momento que empiezas a crecer y dices, oye, esto funciona mejor que el blog que está en decadencia. O sea, porque yo al principio no confiaba en este medio, porque yo decía, a ver, la gente que busca información de libros, como lee, la buscará información escrita, que me parecía lo más lógico, que era lo que hacía yo, de hecho. Pero cuando busca información de libros en YouTube, pues a lo mejor te sale gente muy joven, o yo lo que buscaba era charlas o entrevistas a escritores. O sea, es decir, no que alguien me hiciera una reseña de un libro de Ricardo Piglia, sino que yo veía en YouTube a Ricardo Piglia hablando de sí mismo, de una entrevista o de su libro, y eso sí me interesaba. Pero yo realmente no veía canales de YouTube de reseñas, porque la mayoría de lo que había visto era de gente muy joven que hablaban de literatura juvenil, que a mí en esta época de mi vida pues no era lo que me interesaba. Entonces pensaba que no era para mí, ni para el público de los libros que yo leía. Pero luego, claro, luego indagando un poco más, sí que ves que hay gente que hace literatura para adultos, con un público para adultos, y entonces de repente hay un momento que dices, oye, esto está creciendo, esto va mejor que el blog, tampoco me cuesta mucho más hacerlo del canal, porque claro, aquí el miedo para mí es quedarme sin tiempo para escribir.
Ujú. O sea, porque dices, tengo que trabajar, tienes que relacionarte con tu familia, con la gente que te relacionas, tienes que corregir exámenes, tienes que leer y tienes que escribir tus novelas. Me da tiempo a lo del canal. O sea, Claro. después del primer verano, claro, el confinamiento, como no te tienes que trasladar, había más tiempo. Luego llega el verano, y el verano pues tienes tiempo de hacer los vídeos, de hacer reseñas, escribes, no pasa nada. Y yo pensé cuando agosto de 2020, digo, a ver, si quiero seguir con esto del canal, tengo que aprender a editar los vídeos. Pero empecé el curso y hubo un momento que dije, si editas los vídeos, eso es un día grabar los vídeos, otro día editarlo, te quedas sin tiempo para escribir. Entonces digo, si continúo con esto, es como estar haciendo hasta ahora. Como puedes a lo mejor comprar una mejor cámara, mejor sonido, pero no puedes dedicar más tiempo a mejorar el producto, digamos, editándolo, porque ya te Ujú. comes el tiempo de escritura y tampoco es eso. Claro, y además es que en ese sentido a mí me parece que queda mucho más fresco cuando lo haces de esa manera que cuando lo editas y cada 5 segundos hay un corte. A mí eso Sí, ya, a mí eso solamente es me un puse... género que a mí no me gusta, de hecho me pone bastante nervioso cuando veo Sí, eso, a mí porque también yo me pasa. prefiero, quizá por ser más, no sé, por tener ya más edad y por venir de otra tradición, porque evidentemente nosotros nacimos antes de Internet, en cambio mi hija, por ejemplo, pues ya nace con Internet y entonces tendrá otros lenguajes visuales diferentes a nosotros, ¿no? Pero a mí me interesa mucho más incluso alguien que durante 2 horas se pone a hablar de un tema que me parece a mí interesante, que todos estos vídeos que están sobreproducidos desde mi punto de vista, ¿no? De todos modos, yo creo que la diferencia entre el blog y lo audiovisual es que uno puede estar haciendo otras cosas mientras escucha, y no digo ve necesariamente, escucha los vídeos, porque yo muchas veces los vídeos que veo en YouTube en realidad los estoy escuchando mientras Sí, sí, estoy haciendo alguna totalmente. otra cosa, ¿no? Y creo que por ahí va la cuestión. Lo cual me lleva a preguntarme si tú, David, cuando eliges un libro para leer o un libro para reseñar en tu canal, ¿qué es lo que buscas en los libros? ¿Buscas algo en especial o es que te ha gustado un libro y quieres transmitirlo? Y en ese mismo Bueno, sentido, ¿ha cambiado de alguna manera tu relación con editoriales, con editores, con escritores desde que tienes el canal? vale, mira, yo lo que... A ver, hay un momento que tú ya ves que si el canal va creciendo, pues tú también... A ver, yo soy profesor de economía y de economía de la empresa. Entonces, yo doy clases de marketing, de estudios de mercado y cosas de estas, ¿no? Entonces, a nivel sencillo, pues haces un pequeño estudio de mercado para ver qué tiene interés, qué más se ve y lo que sea. Eh, lo que menos se ve en los canales de YouTube son las reseñas de un libro. Lo que más se ve es agrupaciones de libros. Mis 10 mejores novelas del año. Los 10 autores ingleses que deberías leer. Eso es lo que más se ve. Lo Ujú. que pasa es que no puedes trabajar así siempre, porque si hicieras los vídeos siempre, no puedes mantener un vídeo a la semana. Entonces tienes que llenar contenido una vez a la semana, entonces tengo que hacer reseñas, además son las reseñas que hago escritas, y me parece una interesante reflexión. Y eso es como crear público a largo plazo, yo creo. Que alguien llegue porque está buscando a Conchalos y te descubre, ¿no? Pero eso se ve menos. Y yo sé los vídeos que se van a ver menos cuando los pongo, ¿no? Pero creo que también hay una labor ahí de creyente de la literatura, ¿no? O sea, ahora voy a poner unos vídeos de un escritor argentino, se llama C.E. Feiling, que ya puse uno, y es un hombre que se murió con 33 años de leucemia, le dio tiempo a escribir 3 novelas. Y le están rescatando ahora en Argentina. En España creo que no le conoce nadie. En Argentina hay un pequeño rescate que es de los años 90. Y digo, mira, es que a mí me gusta, es bueno. Hay que luchar por este señor, ¿no? Porque hay un momento que tú crees en esto de la literatura, ¿no? Y entonces voy a poner las de Failing, que creo que van a tener pocas visitas, pero merece la pena trabajar por él. Y aún así, pues vas creando fondo, digamos, ¿no? La relación con editores y esto que me manden libros, a ver, yo tenía las puertas abiertas, las editoriales, digamos, desde hace tiempo, sobre todo desde, a ver, en el blog ya me mandaban libros de si se lo pedía a editoriales, pero cuando empecé a colaborar sobre todo con la revista Ñ, que fue hace como 6 años, ahí ya pues te abrían las puertas todas. Y el Librújula yo creo que también. O sea, es decir, si yo una novela literaria tengo los correos de prensa, casi todas las editoriales de España, pues una novela me la envían. Lo que pasa es que eso también a veces es una tentación tener eso abierto y
Y como tampoco se gana dinero con esto de los libros, porque sacan un libro que vale 25 euros y te lo envíen, es como que te hace ilusión, ¿no? Es como ejercer un privilegio. Pero hay un momento que dices, casi todo lo que puedes te mandan las editoriales, dentro de un mes o dos están las bibliotecas públicas. En casa no tienes espacio. Ujú. No hace falta que te gastes dinero en esto. A veces lees como demasiadas novedades, que eso es otra de las cosas que quiero controlar. Y hay clásicos que los estás posponiendo indefinidamente. ¿Por qué? ¿No? O sea, ¿por qué? No sé, ¿por qué esta idea de la novedad, de lo que se está hablando, de mantenerla? También a veces, no sé si es por esto, pero también hay una parte, ¿no? Como mantener la puerta abierta con las editoriales que luego les vas a mandar un libro, también eso está, siendo honestos. Pero hay un momento que dices, ¿por qué no te relajas y lees exactamente lo que quieres, te olvidas de las novedades y lo sacas de las bibliotecas? Y esta semana, por ejemplo, la semana pasada estuve buscando a Kenzaburo, este que te he enseñado, y tengo ahí otro, el Grito Silencioso. Que Kenzaburo es un autor que yo leí 5 libros suyos entre el año 96 y el 99 y me encantó. Y hubo un momento que lo dejé de leer y luego cambió a Seis Barral y como ya cambiado de editorial, era como ha cambiado de editorial, ya no está en Anagrama, que es mi equipo, digamos. Ujú. Y le dejé de leer. Y llevaba años diciendo, ¿por qué no vuelves a Kenzaburo, y te dejas de novedades? Si te encantaba. Entonces, la semana pasada saqué de la biblioteca El Grito Silencioso, lo estoy leyendo y me parece un novelón. Y reencontrarme con Kenzaburo me ha parecido maravilloso. Es como reencontrarte con un viejo amigo que habías dejado de lado, no sabes por qué. Y este año, por ejemplo, he dicho, hay escritores que te encantan, que no has leído todo y deberías seguir. Les digo, este año vas a hacerlo muy mal, en 2022, si no lees a Volver a Kenzaburo, a Saul Bellow, que me encanta, a Philip Roth, Ujú. y si no empiezo con Virginia Woolf, que la tengo pendiente. Entonces, estos 4 los tengo que leer y quizá Follett. Y luego ya, entre esto, pues metes algo de novedades, pero no puede ser que, o sea, yo lo que digo, no puede ser que cuando empiece 2022 el 80% de lo que leas sean libros que desconocías que existían cuando empieza el año, que son Ujú. novedades literarias. No puede ser, o sea, porque el tiempo ya no es infinito, ya tienes una edad y además ya sabes lo que te gusta. Pero si es que sé que si cojo los libros que me faltan de Philip Roth o de Saul Bellow, me lo voy a pasar genial. Entonces hay un momento que dices, ¿por qué no cojo esos libros? Y además también sé otra cosa ahora. Otra cosa que me pasaba era que en el blog me había propuesto lo de una entrada a la semana. Entonces, claro, también para hacer una entrada a la semana, si lees libros muy largos, de 1000 páginas, que tardas un mes, no puedes leer 2 libros seguidos de 1000 páginas, Claro, claro. porque, porque estás pendiente de llenar el blog. Y entonces, a veces leía libros cortos para hacer una reseña a la semana. Y hay un momento que dices, esto está absurdo, ¿por qué haces esto? Y entonces, ahora en el canal, como hago esos vídeos especiales de autores peruanos, autores colombianos. Entonces, eso me deja espacio a no depender de un libro a la semana. Con lo cual, creo que estoy leyendo libros más largos que tenía pendientes de leer. Y esto probablemente no tenga ningún sentido lo que estoy diciendo y sea un poco absurdo submeditar las lecturas al espacio ese de una reseña a la semana. Eh, entonces, quizás me está ayudando lo del canal a ser más racional. Y otra cosa Ujú. también que estoy viendo, bueno, te digo que las reseñas funcionan peor que los vídeos estos que agrupas libros, especialmente funcionan peor las reseñas de novedades. O sea, si yo analizo mis estadísticas, los vídeos más vistos son uno que hice el premio Nobel de aquel de Abdulrazak Gurna, que lo hice Ujú. al día siguiente, que fue una reflexión así en voz alta de por qué no hemos leído a Abdulrazak Gurna, por qué es africano y no leemos autores africanos, por qué no leemos autores africanos. O sea, y como YouTube es un buscador, pues mucha gente llegó ahí y eso lanzó el blog como más para arriba. Luego lo de mis 10 mejores libros argentinos, mis novelas favoritas de Bolaño, que son cosas que ya tengo leídas, no hace falta que lea algo nuevo para Ujú. comentarlo. Claro, claro. Y dentro de lo que son las reseñas, si ves las más vistas, son las de los clásicos. La reseña más vista que tengo es la del Idiota de Dostoyevsky, y luego creo que yo el Supremo de Roa Bastos. Y claro, las menos vistas es si tú lees un libro de una editorial pequeña española, de un autor que el libro, pues a lo mejor, pues como publican a mí, que tiene una edición de 300 ejemplares, pues en el canal lo ven 800 visitas, que son más que ejemplares, lo cual está muy bien. Pero claro, no lo va a buscar la gente como si fuera Dostoyevsky. Claro, Entonces,
Eso que comentas es muy interesante porque me hace pensar en algo que dice una persona que yo sigo también en YouTube, que tiene un canal excelente, que se llama José María Bellido Morillas. Y este hombre dice que es curioso, y creo que tiene toda la razón, que la gente quiere que le hablen de lo que ya sabe, más que conocer cosas nuevas a través de encontrar un vídeo en YouTube. Entonces, si él hace un vídeo sobre, pues no sé, Cervantes o sobre Hemingway, pues como la gente ya conoce a Cervantes o piensa que conoce a Cervantes, piensa que conoce a Hemingway y le gusta, pues entonces tiene más visitas que si habla de un escritor que no conoce absolutamente nadie. A mí me pasa al revés. A mí me interesa más leer o escuchar acerca de escritores que son menos conocidos, porque no los conozco. No quiero decir que yo sea un especialista en todos los escritores que me gustan, pero si me gustan es porque ya los he leído o he leído bastante de ellos. Y entonces quizá me puede interesar lo que tú pienses sobre un escritor que a mí me guste o lo que Bellido Morillas piense sobre un escritor que a mí me guste, pero también me gusta descubrir nuevos escritores o escritoras a través de estos canales. No sé cómo ves tú eso. Sí, lo que pasa, sí, a mí también me interesa. Y yo ya te digo que hay una parte de militancia por la literatura. O sea, a mí hablar de Conchalor me parece militancia, o de Feiling, el argentino este que va a poner a los vídeos. Pero, o sea, una cosa clave para, si tú quieres crecer en YouTube, es saber que YouTube es un buscador, no es una red social. Entonces, la gente está buscando información en YouTube como si fuera Google. Entonces, es mucho más probable que la gente esté buscando información sobre Dostoyevsky que sobre una novedad literaria que acaba de sacar en una editorial pequeña y que edita 300 ejemplares. Entonces, eso ese libro pequeño lo puede ver el público que tú has hecho en YouTube y no lo ven todos. Y el otro libro te permite llegar a un público más amplio que a lo mejor hasta ahora no te conoce. A ver, tampoco esto es la idea de querer crecer y que tengan más visitas y que no sé, que también, a mí eso me interesa, a mí sí me interesa crecer y me gusta que la gente me vea y valore lo que hago, por supuesto, o sea, eso no vamos a pecar de falsa modestia. Sí, sí, claro, por supuesto. Pero claro, tampoco voy a estar simplemente analizando las estadísticas para leer según lo que veo que la gente quiere que debo leer, porque Sí, eso es sí. absurdo, o sea, eso tampoco tiene sentido. Pero sí que me he dado cuenta que lo del canal me ha liberado un poco de aquella idea que tenía del blog de una reseña a la semana, que me forzaba a leer libros más cortos, que además muchos de los clásicos son largos, y los iba posponiendo por este motivo absurdo de lo de forzar todo el libro a la semana. Además, hay un momento que me he dicho, y si una semana no pones un vídeo o no pones una entrada en el blog, no pasa nada. Claro, es que a mí me pasa eso. Yo hay Nada. días, hay semanas en las que publico 3 vídeos o 4, e incluso hay algún día en el que publico más de uno. Y luego a lo mejor pasa una semana sin publicar nada, pues porque tengo otras cosas que hacer, porque tengo una vida personal y profesional a la que tengo que atender. Y el canal para mí, pues bueno, no es más que un hobby, algo que me gusta hacer, que además disfruto con ello. Pero en el momento en el que ya sientes una obligación, yo creo que es un momento en el que ya dejas de disfrutar de la misma manera, ¿no? No es lo mismo jugar al tenis para algún día llegar a ser campeón del Open de Australia que jugar al tenis para jugar con tus amigos y pasártelo bien, ¿no? Yo tengo el canal como algo que a mí me gusta, quiero que crezca, evidentemente, pero quiero también que sea algo que a mí me divierta. Si ya Sí, deja de que estés divertirme, cómodo haciéndolo y pues que, bueno. O sea, yo sí lo que veo también, además, es que el formato, al principio ya te digo que desconfiaba de él, porque digo, a mí eres un escritor, tienes que escribir, no hablar, pero luego dices, con la experiencia de profesor que podemos tener nosotros, en el fondo este es un formato sencillo, sí, porque es claro. más o menos lo que hacemos trabajando en las clases, pero sin interrupciones. Pues claro, yo en las clases tengo que estar, tú guarda el móvil, tú coge un bolígrafo. Y aquí no te interrumpe nadie. Bueno, ahora los gatos me interrumpen, que los he dejado la tramitación más Sí, mi avanzada. perro lo hace también de vez en Pero cuando. ahora tenemos gatos en casa, entonces esos me interrumpen. Pero vamos, que es un formato que en el fondo es sencillo. Una vez que tienes, para mí la parte más complicada del proceso es hacer la reseña. O sea, yo creo que hay gente que echa el tiempo más en editar el vídeo y hacerlo bonito que en trabajar lo que vas a decir en el vídeo. Yo creo que lo que hago es al revés, ¿no? Es decir, trabajo la reseña me puedo estar 2 horas escribiéndola y luego la imprimo, o sea, pero no es seguido, ¿no?
cuando voy a hacer los vídeos, acumulo 3 reseñas, las imprimo, me las voy leyendo y las locuto. Que claro, que eso puedo tardar en una reseña entre que pones la cámara, no sé qué tal, y bueno, grabas 3 seguidos y subdivido el tiempo, pues a lo mejor son 20 minutos o 25 o media hora. Pero claro, es que luego no lo edito, con lo cual hay un tiempo ahí que me quito. Pero me he estado 2 horas escribiendo la reseña Claro, antes. claro. Claro, y esa es la fuerza de lo que yo creo que hago. Pues, La pues eso es comparación. lo que a mí me gusta precisamente de tu canal y de otros canales semejantes al tuyo, que realmente, realmente siento que tú estás delante de la cámara hablando de un libro y yo lo escucho y bueno, puedo estar de acuerdo con algunas cosas o no, pero de lo que se trata es de presentar lo que para ti es importante acerca de tal libro, de tal autor o de tal lista de los escritores que debes leer de tal o cual país, ¿no? Y lo creas o no, David, llevamos hablando prácticamente hora y media acerca Sí, sí, se está de haciendo todo rápido. esto y me gustaría, para no tampoco quitarte demasiado tiempo e ir cerrando la conversación, hay un par de preguntas que te quiero hacer antes de terminar. Además de, por supuesto, invitarte para en un futuro volver al canal siempre que quieras y lo desees y colaborar contigo si así te parece interesante. Sí, sí, Pero claro. me gustaría saber, David, qué relación hay, porque hemos mencionado al principio del vídeo que tú has escrito varios libros de cuentos, novelas, y me gustaría saber qué relación hay entre las lecturas que tú haces y los libros que tú escribes. Sí, yo creo que principalmente lo que he escrito, a ver, por ejemplo, poesía, que la escribía cuando era más joven, yo siempre he querido ser escritor de narrativa, ¿vale? Pero de repente yo estaba intentando escribir con 20 y pocos años novelas realistas al estilo de las de Bukowski, haciéndome un alter ego. Y aquello no acaba de cuajar porque era lo de siempre, ¿no? El miedo a la literatura, el síndrome de Superman, aquello que hablaba Phyllis Roth, que era, le va a molestar a alguien lo que haces, le va a molestar a tus padres que van a darse cuenta que hablar de ellos, a tus amigos, a no sé qué. Como si Y hubo fuera un un Román momento, Aclef, ¿no? claro, sí, y hubo un momento que un día estaba nevando en Murcia, que era muy raro, y salía a la terraza tomé como unas notas así a bola pluma, y era como un poema realista. Y empecé a tirar de ese poema, empecé a escribir más poemas, porque también en aquella época yo casi siempre leía prosa y lo sigo leyendo prosa, pero empecé a leer poesía, pero la poesía que me gustaba era como de línea muy clara, pues como poemas narrativos, pues como Jaime Gil de Viedma, Uh -huh. José Agustín Goytisolo, César Pavese, y sobre todo la que más me influyó yo creo que fue Juan Luis Panero, que eran poemas que contaban una pequeña anécdota, una pequeña historia. Y luego cuando empecé con prosa, la prosa yo empecé era como realismo, que casi era como realismo social, que un poco tenía que ver pues, con las propuestas de Philip Roth. Yo creo que era el realismo americano. O sea, a mí la influencia para escribir novela, Acantilados de Job, El hombre ajeno, yo creo que era sobre todo Bukowski, Philip Roth, Hemingway, y luego un poco latinoamericano, pero sobre todo Bolaño, yo creo. El tema de Bolaño, junto con Philip Roth, con este tipo de autores realistas, incisivos con la realidad, críticos con la realidad en la que viven. Y luego ya ha habido un momento que me he saltado un poco el realismo. Por ejemplo, Los Insignes hizo una novela cómica que era un poco disparatada, que yo ya no sé ahí decirte quién es la influencia de ese libro, o sea, pero ya me voy un poco a la comedia un poco bufa. Y bueno, fue un experimento interesante de meter de personaje a Kim Jong-un, el presidente de Corea del Norte, disparatarlo todo. Era realismo disparatado y hacer humor, que era un desafío y me parece complicado. Un humor un poco sarcástico, como puede ser el de Lamento de Portnoy, de Philip Roth, lo que hacía Bukowski también. Lo último que he hecho, que esa novela, a ver qué tal, es una novela de no ficción donde yo investigo un asunto familiar de la guerra civil, que tiene que ver un poco con Javier Cercas, tiene que ver con Emmanuel Carrere, la novela de no ficción, donde el personaje plantea una investigación. Eso me ha interesado también últimamente y eso es lo que he hecho. La última novela acabada es esa,
que llevo un año con la novela acabada, no la he movido todavía porque quería que la leyera algún familiar, porque claro, como hablas de ellos con su nombre, digo, así se va a enfadar alguien y no quería problemas tampoco. La está leyendo mi padre ahora y creo que no le acaba de disgustar, con lo cual a ver si me da el visto bueno y puedo empezar a moverla. Y ahora, como estaba con esa novela que era puro realismo, que el personaje era yo, no había ningún trasunto, o sea, a mí también me ha interesado mucho esos personajes que son escritores, como que crean un alter ego. O sea, Tom Bukowski, Fante, por Chinaski, ejemplo, ¿no? claro, Bukowski, Fante con Bandini, Bandini. o Philip Roth con Zuckerman, ¿no? Ese tipo de cosas. Eso lo he hecho también. El Caminar entre las ratas es un poco eso. Es un escritor, o sea, ahí la influencia sería Philip Roth creando a Zuckerman, ¿no? Yo creo a un escritor que es parecido a mí, no soy yo, pero algunas cosas son las mismas que opino yo, pero más pasado de rosca, le pasan cosas que a mí no me pasan, más exagerado, ¿no?, que mi vida. Y como había pasado de esto de hacer el trasunto de ti mismo, luego la novela realista en la que soy yo el personaje, que no hay, ahí ya no hay cortina, digamos, de que estés hablando a través de un personaje. Lo último es, he decidido como cambiar totalmente. Y estoy haciendo ahora mismo, que me está costando un montón, una novela de terror. Una novela de terror como me meto en el género. O sea, es decir, como leí a Mariana Enríquez, nuestra parte de noche, que ganó el premio Herralde hace 2 años, por ahí. Venga, métete en el terror. ¿A ti te gusta Lovecraft? Pues venga, como Lovecraft. Fantástico, como Philip K. Dick. Me estoy dando cuenta, claro, que cuando tú haces esto del trasunto de ti mismo y opinas de cosas que has visto a través de la ficción, es más fácil porque al final usas los recuerdos. Pero claro, una novela fantástica o de terror tienes que crear una trama y tienes que intentar que la trama tenga un orden, o sea, que no sea disparatado y que no suene a novela juvenil. Esa es otra cosa que me puede estar pasando y que me da miedo que me pase. Y yo creo por ahora que más que una novela de terror, estoy haciendo una parodia de novela de terror. O sea, la propuesta que estoy haciendo creo que se parece más a lo que escribe César Aira o Mario Lebrero que a lo que hace Lovecraft o Stephen King. O sea, es como que me cuesta que suene en serio. O sea, es que yo mismo digo, esto suena a broma, esto suena a César Aira haciendo una parodia del género. Cuando te das cuenta que hacer una parodia de un género es más fácil que hacer el género en sí Claro, mismo. por supuesto. Porque los géneros están tan codificados que no suena repetitivo y no suene a algo ya visto, inventarte algo nuevo, que no suene ridículo, es muy complicado. Entonces, de hecho, hay un momento que me daba cuenta de que me frenaba la idea de que cada vez que me ponía a escribir tenía que hacer un capítulo, 4 o 5 páginas. Y 4 o 5 páginas de la novela de terror son agotadoras. Y entonces, para no dejarlo y seguir avanzando, a veces me propongo escribir párrafos. Es decir, a lo mejor acabo ahora contigo antes de cenar, digo, ábrete la novela y escribe 500 palabras. Que a lo mejor se me quedan en 300, pero he dicho, he escrito 300 palabras. Si mañana escribo en otro impulso 300 palabras, estás avanzando. Porque claro, si me pongo tienes que escribir 4 o 5 caras, al final nunca encuentras el grupo. Porque te vence el desafío de 4 o 5 páginas. A lo mejor una novela realista que hablo de un trasunto de mí mismo no me cuesta. Pero esto que es una novela de trama, que tienes que imaginarte todas las escenas, que tienen que no sonar ridículas, es mucho más difícil. O sea, ahora realmente aprecio más a lo que hacía Lovecraft, por ejemplo, que siempre le apreciaba a Lovecraft, pero digo, es que lo que hace Lovecraft es que es muy difícil, que crear la atmósfera, que sea medianamente creíble, que la historia sea sensata dentro de la ficción que estás creando. O sea, es complicado. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo y comparto esa opinión sobre la dificultad que entraña realmente hacer literatura de género, que a veces se critica mucho, a veces está un poco denostada en algunos casos, pero es muy difícil de hacer. De hecho, te iba a preguntar, y ya has respondido, cuáles eran los proyectos en los que estás metido en estos momentos, así que creo que me has leído la mente y ya has respondido a esa... Sí, con esto que a ver, o sea, por ahora sería, a ver si consigo que mi padre me dé el visto bueno a la novela de investigación familiar, que yo creo que tengo una novela buena, creo, o sea, de lo que yo he escrito, creo que es lo mejor. Pero, y la gente que lo ha leído
que él ha hecho una lectura crítica a amigos escritores o eso, me lo han dicho, ¿no? Pero claro, hay a ver qué le opina mi padre, porque hay un tema ahí como un poco conflictivo familiar y que, claro, tienes que tener cuidado, ¿no? Ujú. Si mi padre le da el visto bueno, revisar esa novela e intentar mandarla a sitios y luego pues a ver con la de terror. Yo creo que voy a avanzar lentamente hasta el verano y en verano le daré un empujón. Eh, También no sé si me cuesta más o menos porque yo tradicionalmente escribía a mano. Lo estoy intentando dejar atrás, escribo directamente a ordenador y el ordenador me da tiene una presión añadida, aunque tardas menos, como que tiene que quedar bien directamente, porque el borrador a mano era una chapuza que escribía de corrido, casi no lo Ujú. podía leer ni yo, pero creo que me liberaba la mente como sé que es un borrador. Y al escribir en el ordenador, como parece que tiene que salir bien de primeras, dices, porque es un borrador igual, qué más da, luego lo cambias. Escribe a toda velocidad para Claro. no perder las ideas, que era lo que Eso lo hacía. entiendo perfectamente porque a mí me pasa igual. Cuando yo escribo algún artículo crítico para publicar en alguna revista literaria y cosas así, lo escribo siempre a mano primero, porque además tengo todas las hojas delante de mí. En el ordenador se van de la pantalla y tienes que ir hacia arriba y hacia abajo. Y por eso yo siempre escribo a mano, tardo más, por supuesto, pero creo que me queda mejor lo que escribo de esa manera, porque no pierdo el hilo Es en que cierto modo, ¿no? mis libros había escrito hasta ahora todos a mano y luego lo pasaba entero a ordenador. Era complicado. La de Caminar entre las ratas, escribía un capítulo a mano y lo pasaba a ordenador, lo revisaba, lo pensaba y luego hacía otro capítulo a mano, lo pasaba a ordenador, lo revisaba, lo pensaba. La novela de la guerra, como al final tiro de recuerdos y cuento lo que estoy investigando, era más fácil realmente Ujú, de hacer. ujú. Entonces, esta no me costó mucho hacerlo a ordenador. Entonces, ya como había cogido la costumbre de esa novela hacerla a ordenador, digo, venga, este de terror lo voy a hacer a ordenador directamente para ganar tiempo, porque es que, claro, el tiempo es un problema y no me da tiempo al blog, canal, no me da tiempo a todo. Y digo, voy a intentar hacerlo claro, ordenador obviamente vas más rápido, pero me doy cuenta de que tengo ese tema que tengo que soltarme con eso, porque de la gente que conozco que escribe es que nadie escribe a mano ya. O sea, me he quedado como en otra época también, Pues ahora de conoces a escribir. uno que sí, que aquí en los Estados Unidos escribe a mano Pero ficción escribes a mano. Bueno, es que Tú yo no escribes, escribo, es que no escribo ficción, pero si por eso escribiese digo. ficción la escribiría a mano también, estoy Ya, seguro, es que porque no sé, yo la es que gente que yo conozco, escribí mi tesis a mano también. La escribí a mano y ya, luego la pasaba y luego añadía cosas y mientras la estaba pasando estaba añadiendo ya cosas mientras pues, estaba leyendo lo que estaba escrito a mano. Es la manera en la que trabajo yo. Mi esposa, de hecho, también trabaja más o menos de la misma manera y a veces escribe directamente, pero otras veces añade a mano, escribe a mano y luego pasa. Es que es complicado, ¿no? aunque ya es raro, ¿eh? Ya te digo que la mayoría de la gente no lo hace así ya. Sí, sí, Y no, otra no. la gente que conozco que escribía, es que lo veían como muy raro, de que escribiera novelas a mano y luego las pasara. Claro, Bueno, tardaba hasta es el doble de tiempo, pero a mí, desde luego, me parece que al menos a mí me funciona mejor cuando escribo algo, escribirlo Yo a estoy mano. intentando hacer ese cambio, intentar a ver si me sale directamente a ordenador y voy más rápido. Y la última pregunta, David, antes de terminar nuestra conversación de hoy, se ha hablado mucho, ¿no? Se habla mucho sobre la presencia que las ciencias tienen en la educación, quizá que las humanidades se están dejando un poco más de lado. No, no quiero entrar a hablar de eso porque si entramos a hablar de eso me parece que podríamos estar otras 2 horas completas hablando de este tema, pero me gustaría saber brevemente para terminar lo que piensas acerca de cuál puede ser la relevancia, ¿no?, de la literatura en este siglo XXI que está tan tecnologizado y con tantas opciones de ocio. ¿Cuál puede ser en el 2022 en el que estamos grabando esta Hombre, conversación todavía la relevancia de lo literario? yo espero que tenga alguna relevancia. Yo creo que lo que ha más relevancia es la figura del escritor, que yo creo que había figuras más de referencia antes. Yo creo que incluso la figura esta del escritor que escribe artículos de periódico y tiene un peso el artículo, como los que tenían los de Umbral, yo creo que eso está en decadencia también. O sea, la generación última que va a poder vivir de escribir, o sea, no solo de la literatura, sino de los artículos, pues yo creo que es esta generación de Javier Marías, Pérez Reverte, que son los últimos que les pagan un dinero, o a Javier Cercas por los artículos que hace. Lo que viene después es como ya muy disperso, la figura del escritor tiene cada vez menos relevancia, pero yo creo que sigue habiendo lectores, que es lo importante. La lectura siempre fue minoritaria
Y yo creo que no hay que engañarse con eso, ¿no? Porque a veces tenemos una mitología. Es que en España los 50 a los 60, los médicos o la gente culta sí compra la novela de Planeta, que era una novela literaria, el premio Nadal, y leían, pero leían no demasiadas personas. O sea, ¿cuánta gente eran? Profesiones liberales, ¿no? Los 50 a los 60. La gente que vivía en el campo, eso, tenía muy poca cultura y no leían. Entonces, yo creo que ahora hay mucho más acceso a la cultura, hay más acceso a más cosas. Los jóvenes, pues por ejemplo, yo lo que veo en mi colegio, llegan con 12 años. La mayoría llegan leyendo porque los padres les compran libros adolescentes, los Harry Potter, Jeremy Stilton se llama el ratón ese detective, y eso está muy bien, y leen eso, y vienen acostumbrados a leer, porque los padres, aunque ellos no lean, invierten dinero en que los hijos lean, porque les parece importante. Luego hay un momento entre los 12, 13, 14 que pierden el hábito por el tema del grupo y porque no saben qué leer, a dónde saltar, por el tema del grupo, relacionarte con los amigos y el tema de los videojuegos también, claro, que les vuelven locos. Y con 16, 18, pues no mucha gente lee en el colegio, pero luego sí que veo que estos alumnos que no leen con 16, 18, algunos cogen el hábito que tenían de niños con 23, 24 por ahí. O sea, es un hábito que no es adolescente y luego hay gente adulta, no todos, pero un porcentaje sí recupera el hábito que tenían de niño de lectores. Eh, ¿Esto es menos que antes? No lo sé, yo creo que no. O sea, la gente ve series, claro, pero antes veía la tele. La gente juega a videojuegos, pero yo creo que juegan a videojuegos cuando eres adolescente. La gente de 30 años, hay gente que juega a videojuegos, pero ya no tanta. Y yo creo que leer hay no para todo el mundo, pero hay para un porcentaje de gente que tiene como un prestigio social en algunos círculos. Entonces yo sí que he visto gente, incluso a veces escritores, que tú los ves en presentaciones y hablas con ellos y dices, este chico ha empezado con el hábito de lectura hace no mucho. O sea, es es que dices, este tiene mucho hábito de relaciones sociales, de conocer al editor, de colocarle lo mío, pero este lleva poco leyendo. Porque hasta hace no mucho era un tipo que venía del mundo de las relaciones sociales, el mundo de la discoteca, el mundo de salir, el mundo del equipo de fútbol, ¿no? Que yo no era mi perfil ese, ¿no? Yo era más un perfil de lector, solitario siempre. Y bueno, yo sé, no está mal. O sea, decir que hay gente que recupera el hábito con 30, pero claro, hay gente que descubre a los grandes con 30, en vez de con 20 o con 18, que no está mal. O sea, cada uno descubre cuando puede, cuando quiere. Pero yo creo que sigue teniendo un público pequeño, minoritario, y siempre lo ha sido, pero yo creo que es un público fuerte. O sea, es decir, desaparecen editoriales, pero surgen otras nuevas. Eh, y también está muy disperso, porque yo creo que en España a veces había unas grandes figuras, pues Cela, Umbral, que vendían mucho, y a lo mejor ahora hay menos figurones que venden mucho, pero hay más gente que vende más porque hay más editoriales, más oportunidades y está más disperso. Pero yo creo que es una buena época, hay buenas editoriales, buenas traducciones, mejores que los años 50, 60. Eh, yo quiero creer que tiene salud y que va a seguir, porque es que lo contrario es muy deprimente. Entonces, aunque no tenga razón, prefiero pensar que tengo razón. Y en Madrid siguen abriendo librerías. O sea, yo, por ejemplo, que veraneo en Mallorca, no todos los años, a veces no voy, pero por ejemplo, Palma de Mallorca, el verano, esto no sé si este verano o el anterior, llegas a Palma y han abierto una casa del libro nueva y una ADNAP, que venden un montón de libros. Y dices, hay clientes en Palma para entera una casa del libro nueva y no han cerrado el resto de librerías. Alguien ha tenido que hacer un estudio de mercado y pensará que sí, con lo cual, no sé, en realidad da la sensación de que abren más librerías, que a mí me parece complicado vender más, porque además ahora se vende mucho por internet. Pero ahí sigue, ¿no? Las librerías abiertas. Entonces, no sé, en Madrid han cerrado algunas, pero abren otras. Se lleva, claro, la librería que tiene que ser como club social, si no, no funciona. O sea, organizar presentaciones, organizar talleres, tiene que ser un bar, que está muy bien, o sea, está estupendo, un sitio donde venden libros y te puedes tomar un café, una cerveza. Pues eso es estupendo. Y esas son las que funcionan y me parece genial que funcionen. Entonces, no sé, ahora han abierto una en Madrid hace 2 años o un año y medio, Lata Peinada, que solo vende literatura latinoamericana. Y yo, que estábamos saliendo de la pandemia, abren esa librería, yo fui a verles
Y digo, ¿pero esta gente va a aguantar? O sea, ¿solo vendiendo literatura latinoamericana vas a aguantar? Y están aguantando. O sea, yo me alegro un montón por ellos. Y tú dices, esto no hay público, esto es imposible. Y parece que no, parece que el negocio va. Con lo cual me alegro por ellos y no sé, yo lo que digo, creo que es minoritario, pero a veces nos hacemos cruces con un pasado idílico que no ha existido. O sea, al menos en España. O sea, en España hace un siglo, si es que había un porcentaje de analfabetos enorme. Entonces, es imposible que hubiera muchos lectores. Había menos editoriales, había menos hábitos. Yo creo que ahora es un buen momento de hábito lector. O sea, no sé, creo. Y Pues ya te digo, yo por ejemplo, esperemos que así sea. Aquí en los Estados Unidos, pues la verdad es que cada vez hay menos librerías, lo cual es una pena, pero también es cierto que los libros se puede uno acercar a ellos a través de Internet. Entonces yo la mayor parte de los libros que compro los compro a través de Internet porque aquí en mi ciudad no puedo encontrar dónde conseguir esos libros. Eso está siendo un problema, por lo menos aquí en los Estados Unidos, y bueno, me alegra saber que en España sí hay sitios en los que se están abriendo librerías que además continúan. Me gustaría saber, David, aparte de tu canal de YouTube que se llama David Pérez Vega, Bienvenido Bob, y así se puede encontrar fácilmente en esa red social o buscador que es YouTube, ¿dónde más podemos encontrar información para terminar ya sobre David Pérez Vega? pues, o sea, está el canal, el blog y no sé, poco más, ¿eh? O sea, no me he hecho una página de la Wikipedia ni siquiera, ¿no? Que Chewbacca tiene una, pero yo no tengo página de Yo la Wikipedia. tampoco. Así que no sé, o sea, yo creo que no sé, o sea, lo mío está en el blog. Hay mucho, o sea, es que en el blog llevo ya desde 2009. Ahí tengo más de 500 reseñas. O sea, es que ahí tengo tela en el blog. Y no sé, o sea, de mí por los libros también, o sea, hablar yo de mí mismo, yo hablo de mí mismo a través de los libros, porque a veces las reseñas hablo de cosas personales y esto también. Pero tampoco dejo muchísimas huellas, no sé, en Facebook quizá comento anécdotas que tratan de no ser demasiado personales. En redes sociales, pues Facebook, Twitter, Instagram empezó hace poco, pero se me da mal porque hay que escribirlo todo en el móvil, es que me cuesta mucho. No sé, pero todo es un poco promocionarlo del canal. Ahora estoy más centrado en promocionar el canal. Es que lo que te decía, que es que el canal, dices, pues que esto tiene, yo no me lo esperaba, que el blog está ahora en 8.000, 9.000 visitas y en enero he tenido 55.000 visitas. Es que me parece una barbaridad. Dices, oye, esto funciona. Esto, dedícale aquí el tiempo a esto, porque este medio funciona. Y también creo que funciona, que tengo curiosidad para ver cuando se cumple el año el tema de ventas, para vender algún libro. Que esto que hago lo del momento spam, que al principio me da vergüenza, no lo hacía, luego hay un momento que dices, oye, promocionate. Que yo en el blog tengo como los libros míos a la derecha, pero creo que en el blog genera menos empatía con el que hace el blog, el que recibe la información de los libros, sentir el interés por lo que tú haces. Y yo creo que en el canal, como te están oyendo, te están viendo, eres una presencia más cercana y yo creo que hay más gente que se puede interesar por lo que haces. Entonces, tengo la sensación, todavía no es una certeza, lo tendré que comprobar cuando año vencido del último libro, que quizá he vendido más que lo que suelo vender, que no es mucho, es 100 ejemplares o 100 y poco. Pues digo, a ver si vendemos un poco más esta vez, que también es una aspiración legítima, o sea, es decir, el vender a uno de tus libros, o sea, decir que parece a veces nos avergüenza estar promocionándote, pero dices, no sé, tienes un libro que yo lo has trabajado, creo que está medianamente bien, le puede interesar a alguien el conocerte o el interesarse por lo que haces. O sea, a mí me parece muy bonito en el canal cuando alguien me dice, he descubierto a este autor gracias a ti, que me pasaba en el blog y en el canal, a mí eso me encanta, lo de ser prescriptor de libros, que como soy un profesor frustrado de literatura, pues que alguien me diga que le interesa un libro que yo recomiendo, genial, es que eso me emociona, o sea, me encanta. Y luego ya cuando alguien dice en el canal, pues oye, he comprado tu libro, lo estoy leyendo, me ha gustado, lo que sea, pues claro, también te emociona de conseguir contactar con alguien, ¿no? Y que alguien sienta interés por eso que haces tú. Por Que supuesto. es que eso es un proceso de lo de la escritura, de encontrar lectores, que es muy complicado. Y bueno, pues parece que está funcionando un poco mejor esto. Entonces, a ver qué tal.
Pues te deseamos, por supuesto, lo mejor en ese sentido. Vamos a dejar en la descripción del vídeo, por la parte de aquí abajo, pues el enlace al canal de YouTube de David Pérez Vega, Bienvenido Bob, y también a su blog, del que ha hablado en varias ocasiones a lo largo de esta conversación. Y no me queda nada más, David, que darte las gracias por estas casi 2 horas de conversación conmigo aquí en el canal, en este videocast que es el en vez de la página, y te invito a que regreses siempre que quieras Sí, a nuestros muchas micrófonos, que aquí gracias. tendrás tu casa. Sí, sí, muchas gracias por invitarme y encantado y muy cómodo aquí hablando, muy relajados aquí hablando. Yo creo que hay mucho brillo en mi imagen, no sé si lo ves, No, no, pero bueno, los medios de producción no es lo mío en esto de Internet. tampoco es lo mío, y se ve bien y se escucha perfecto, y además creo que el contenido, para mí por lo menos, ha resultado muy, muy interesante. Así que te doy las gracias por ello y te invito a Bueno, volver vamos, cuando quieras. encantado. Sí, sí, ya lo hablamos. Pues, oye, muchas gracias, encantado. Esto ha Pues sido un nuevo episodio del videocast en vez de la página. Soy Antón García Fernández y me despido ya desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Nuestro invitado de hoy ha sido David Pérez Vega. Les recomendamos sus libros, su blog y también, por supuesto, su canal de YouTube, David Pérez Vega. Bienvenido, Bob. De David y mío, Antón García Fernández, es el copyright de esta conversación que grabamos entre los Estados Unidos y España en el mes de febrero del año 2022, y que muy pronto van a poder ver en mi canal de YouTube, Antón GF. Muchísimas gracias por cualquier comentario, por la atención, y hasta la próxima ocasión. venga, adiós.